Buenos días. Extremadura dice adiós al socialismo y al desastre. El Partido Popular y Vox llegan a un acuerdo programático para conformar gobierno en la comunidad autónoma. Un acuerdo que se va a firmar a la 1:15 de esta mañana en la Asamblea por María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo. Naufraga de este modo la sesión de investidura de Guillermo Fernández Vara, que ya ha pedido que se suspenda para no someterse a una votación fallida. Según el comunicado filtrado por el partido de Santiago Abascal, tendrá la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Al parecer, este acuerdo conlleva un pacto para que Vox tenga un senador, 2 puestos en la mesa de la Asamblea y unos 60 puntos programáticos, entre los que estaría la derogación de la ley de memoria. Esto es lo único que conocemos hasta el momento. De este modo, María Guardiola, después de calificar a Vox de extremista, de asegurar que no gobernaría con Vox dentro del gobierno, baja los pies a la tierra. Un movimiento forzado por Génova 13, que estaría en el discurso de que es más fácil explicar este apretón de manos antes que una repetición electoral que la misma Popular avanzó hace unos días. Sea como sea, hay acuerdo por el bien de Extremadura y para poner fin a todos sus desastres, que son varios, desde la España vaciada hasta la sanidad, sin olvidar el transporte. Extremadura tiene una tasa de pobreza del 37,7%, la segunda mayor del país. Lidera el riesgo de exclusión social. El paro juvenil se sitúa en el 50%. Los jóvenes no quieren echar raíces en esta tierra. La natalidad está por debajo de la media nacional, sin AVE, con descarrilamiento de trenes y con una única carretera que conecta Badajoz y Cáceres, bloqueada desde el mes de diciembre por un socavón en la calzada. Los problemas de Extremadura eran y son mucho más prioritarios que la opinión de la hasta ahora erigida como baronesa roja. A partir de ahora, PP y Vox tienen que ponerse manos a la obra. Terminamos la semana, terminamos el mes de junio aquí en Dando Caña, muy pendientes de Extremadura, hasta donde nos iremos a partir de la 1:15 para ver cómo Vox y Partido Popular ratifican ese acuerdo y para conocer también esos 60 puntos de ese pacto programático que han alcanzado las dos formaciones en las últimas horas. Pero también tenemos muchos más asuntos de los que hablar, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días, pues buenos con cierta esperanza, porque si por fin PP y Vox se dejan de esta batalita de quién la tiene más larga o más corta, o quién se mete con esto, quién se mete con el otro, pues ganaremos mucho, ¿no? Yo llevo días insistiendo en que la campaña electoral es muy fácil de hacer en este caso, sabiendo que los dos son distintos y las diferencias son evidentes, y es bueno que la recuerden, eso no es nada malo. Lo que no hay que insultar es, al contrario, ni faltarle al respeto porque sea distinto, porque entonces no estaríamos hablando de lo mismo. La campaña, para mí, y no creo que no soy el único que lo piensa, contra Sánchez, que es el que hay que vencer. O sea, lo importante no es si gana uno u otro, sino del bloque de la derecha, sino si Sánchez se va para casa, aunque ganara, si me da igual, que se vaya, que nos deje en paz. Digo, la campaña es muy fácil de resumir. Sánchez es malo, Sánchez no sale caro, Sánchez nos miente, Sánchez nos toma por tontos. Y con esas 4 cosas es cuestión de ir abundando y dando datos. Esta semana hemos hablado de muchos datos de que era malo. Basta ver parte de la economía o casi todos los números económicos, los macroeconómicos, muchos. Y los microeconómicos te vas al mercado y lo tienes clarísimo, ¿no? Pero bueno, pero hoy salen más, curiosamente, ¿no? Hoy en la prensa salen más y será bueno abundar en eso, aunque sea redundante, porque sigue siendo malo, ¿no? Hoy sale algo parecido, que España ha perdido 19 puntos de renta media con respecto a la Unión Europea desde la crisis de 2007. Pues tendrá que ver algo Sánchez con eso. Pues habrá que recordarle todo el fin de semana esta pequeña cosita u otra. La moto económico de Sánchez cierra su mandato con menos horas trabajadas en España que el 2019. Y anteayer decíamos que Bruselas, esta cosa que no sé quién es, pero que cuando nadie sabe quiere decir quién es, dicen Bruselas. Bruselas ha dicho, y digo, coño, las ciudades no hablan, pero da igual. Bruselas ha dicho. ¿Qué ha dicho? Pues que hay 1.900.000 y pico parados más de la cuenta y no sé cuántos infra trabajando, que es exactamente un poco esto, ¿no? Es decir, según el Pedro Sánchez tenemos el récord de gente trabajando, pero hace menos horas que antes. Luego pasa algo, señor Sánchez, hágaselo mirar usted, Yolandita, la otra chiquita, la que fue tan importante en Europa, todos esos. Pues eso, Sánchez es malo, nos sale caro, nos miente y nos toma por tontos.
Mazalia Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días. Es que no puedo estar más de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que solo tenemos un objetivo, y es echar a este señor. Ese es nuestro objetivo y ese es el radar y nuestra brújula. Y todo lo que esté fuera de esa brújula y de ese radar no tiene sentido. Es decir, no hay más que un objetivo. Uno, solo uno, echar a este tipo fuera de aquí. Y a partir de ahí, en el momento que esté fuera, ya vendrán. Es decir, el acuerdo al que hemos llegado en Extremadura, pues efectivamente nos podíamos haber ahorrado muchos titulares, muchas historias, mucho tal, porque, bueno, pues porque al final, insisto, esa tierra, que es una tierra extraordinaria, y yo estoy contenta por Ángel Pelayo porque le conozco, es un tipo encantador, es un tío que brega por su tierra una barbaridad, yo sé que lo va a hacer muy bien, y la consejería que les han dado, que es agricultura pura y dura, es una de las que, junto con transportes, y lo acabas de comentar, lo más importante que tiene en estos momentos Extremadura. Es decir, hay mucha gente que no sabe que los mayores productores de arroz de nuestra tierra están ahí. Están en Extremadura, más que en Valencia. Sí. No lo sabía. Que sí, eso es fantástico. Y tabaco, ¿no? Bueno, de verdad, insisto, hay que echar una mano. Por eso la Consejería de Agricultura, que es la que Vox va a dirigir, me parece que es un puntazo, me parece que es el logro que necesitábamos y me parece que es el objetivo en el que van a ponerle foco y sé que lo van a hacer divinamente. Vuelvo a insistir, no hay otro objetivo, echar a este tipo y cuanto antes mejor. De modo que dejémonos de zarandajas, dejémonos de historias, pongamos el foco en el objetivo y a por ello. Del arroz tendremos que hablar también a lo largo de esta mañana de hoy. Te lo agradeceré, te lo agradeceré. Valenciana está que trina. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Pues son buenos, de verdad. Ayer Mazal y yo coincidimos con el presidente del Partido Popular. Tuvimos una conversación muy amable, cada uno defendiendo sus colores como es natural, pero de forma extraordinariamente simpática. Y yo creo que lo que ha pasado se ha magnificado mucho desde los terminales mediáticos de la izquierda. Si comparamos las negociaciones que ha habido en la izquierda con las que hemos tenido nosotros, pues realmente la comparación es absolutamente desproporcionada. Es decir, Pero hablas de Extremadura. De Extremadura y de todos los demás. Es que ha habido muchas negociaciones. Pensaba que centrabas el tiro en Extremadura después de que María Guardiola en Extremadura, es decir, el Partido Popular desde el primer momento dijo algunas cosas extraordinariamente claras. Había unos determinados principios que no eran cuestionables, que no eran negociables. Esos principios se han salvado. Segundo lugar, la negociación debía terminar en la entrada en el gobierno en aquellos territorios en que el voto afirmativo de Vox fuese necesario para derrocar a los partidos socialistas, que es exactamente el objetivo final, intermedio en este momento, pero el que debe prejuzgar cómo debemos entrar en generales, y en aquellos sitios en que el Partido Popular tuviese fuese mayoritario respecto a todas las fuerzas de izquierda, contentarnos con la abstención. Eso es lo que se ha hecho. En Baleares es un ejemplo, Extremadura es otro. Pero insisto que aquí la semana no ha sido buena, es decir, todo este ruido no ayuda, mucho más cuando sabemos que cualquier ruido va a ser magnificado y amplificado por unas terminales mediáticas que mayoritariamente están en manos de la izquierda. Pero compara lo que fue la formación de Sumar, en que no hubo prisioneros, es decir, Irene Montero, ministra del Gobierno, fue vetada, Echenique fue vetado, gran parte de los miembros de Podemos fueron excluidos de las listas, y aquí lo que había es una negociación, y yo que he hecho muchas negociaciones por mi cargo de ministro de Asuntos Exteriores, sé que siempre empiezas así, siempre empiezas con las posturas máximas y a partir de ahí se van haciendo concesiones recíprocas, pero nadie en el primer momento de la negociación dice todo lo que está dispuesto a ceder. Es más, se suele hacer fuerte en aquellas cosas que no le importa ceder, diciendo que eso no lo va a ceder nunca, porque al final es lo que va a ceder y arreglar esto. Fíjate lo que está pasando en Ucrania. Aquí nadie habla de lo que está pasando en Ucrania. Todo el mundo sabemos que lo de Ucrania no tiene final negociado. Putin no puede renunciar a los territorios que ha conquistado y a Crimea, y Zelensky no puede aceptar paz por territorios. Luego no hay negociación posible. Probablemente estemos en una situación congelada, como ha sido la de las dos Coreas.
¿Qué ha pasado en Extremadura? Pues que hemos arrancado desde posturas extremas, máximas, de posturas de máximos, para ir haciendo concesiones recíprocas y llegar a un punto que sea aceptable para todos. Nadie puede ganar en una negociación todo. Eso no se en algunas negociaciones discretas, como han sido en estas últimas horas, se ha conseguido llegar a un acuerdo. Víctor González, muy buenos días. Es que hubo que os estáis sosteniendo mucho en vuestras primeras intervenciones. Hubo un negociador que es mucho más partidario. Buenos días. Estoy encantado con el análisis que se ha hecho. En primer lugar, buenos días, muy contento de estar aquí. La verdad es que celebro, como todos, el acuerdo que se ha llegado en Extremadura. Yo, como candidato por Salamanca y viniendo de mi familia de Puerto de Bezas, que es el último pueblo antes de Extremadura, en la sierra de Salamanca, pues veíamos con muchísima preocupación lo que estaba pasando y sobre todo las cosas que había dicho durante la campaña y durante estas semanas la candidata del Partido Popular en Extremadura. Por lo tanto, yo sí reconozco que ha habido un esfuerzo por nuestra parte y por parte del Partido Popular, muy especialmente en las últimas horas, por cerrar este acuerdo, y creo que es muy bueno bajar en los 100 primeros días, que es el punto 1, el IRPF en todos los tramos. En los 100 primeros días los extremeños saben que se les va a bajar el IRPF y que se van a eliminar los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonios, lo cual pues es algo maravilloso. Joder, están aplaudiendo. Estarán aplaudiendo todos. Para todos, especialmente en una tierra como en Andalucía, donde hay una renta per cápita inferior a la media española y donde había muchísima gente que ha tenido que renunciar a la casa de sus padres y sus abuelos porque no era capaz de pagar el supuesto valor que le decían que valía esa casa y no podían aceptar la donación, lo cual es un desarraigo enorme para mucha gente que había emigrado a otras partes de la comunidad y que no podía hacerse. Y también el impulso del regadío, que yo creo que es fundamental para Extremadura. Esa pues uno de los puntos que quiero destacar del acuerdo, ¿no? Ese impulso del regadío para una tierra como Extremadura, junto con el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, donde van todos los de la minería, que Extremadura los tiene muy importantes. Creo que podemos hablar de un futuro prometedor para una región muy bonita, que yo quiero muy especialmente, y me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo y le deseo lo mejor al nuevo gobierno que va a salir en esa tierra. Pues empezamos, si os parece, con este asunto. Veamos ese acuerdo al que han llegado Partido Popular y Vox, que conocimos a primera hora de este viernes, después de semanas muy polémicas. Parecía imposible, pero se ha hecho realidad. El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para formar gobierno en Extremadura. Un acuerdo necesario para el cambio en esta comunidad y en el que ambos partidos han acordado hasta 60 medidas. El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para constituir el nuevo gobierno de Extremadura. Vox ostentará la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Las medidas acordadas están centradas en combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación. Así, María Guardiola verá hecho realidad su sueño de ser presidente de la Junta Extremeña. Los Abascal, por su parte, se han hecho con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y además contarán con un senador y varios puestos en la mesa de la Asamblea. Un acuerdo al que han llegado in extremis porque la posibilidad de volver a convocar elecciones sobrevolaba Extremadura. Y es que los ataques de Guardiola Vox no han sido pocos, precisamente. Yo no voy a firmar un acuerdo de gobierno ni un pacto asimétrico y lleno de condiciones. Yo no voy a regalar consejería. Ellos han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio. Lo único que he encontrado han sido zancadillas, desunión y ansia. Un acuerdo que ha sido además bastante criticado por Guillermo Fernández Vara, que ya ha anunciado que anulará su pleno de investidura previsto para los próximos días 5 y 6 de julio. Nuestra propuesta de investidura ha surtido efecto. Lo imposible se ha hecho posible. Debería haber nueva ronda de contactos, en mi opinión. De ahí saldría la suspensión de una investidura y la convocatoria de otra. Si tan sencillo era, ¿a qué tanto ridículo televisado? Pero pese a esto, lo cierto es que los extremeños se desharán por fin del socialismo y del desastre. Ahora el balón está en manos del Partido Popular y Vox para empezar a solucionar todos los problemas reales de la comunidad. Y la primera de las reacciones que hemos tenido, tanto de Partido Popular y Vox, ha sido únicamente por parte de Santiago Abascal a través de las redes sociales, publicando este tuit que ven en sus pantallas. Celebramos que se vaya imponiendo la sensatez. Ya dijimos en campaña que ni regalos ni chantajes, solo medidas
para comenzar el cambio de rumbo y presencia en los gobiernos para garantizarlo. Es un acuerdo razonable. Os pido un pequeño titular, hagamos un debate breve porque luego nos iremos a Extremadura en cuanto conozcamos cuáles son esos 60 puntos del acuerdo y veremos en directo qué es lo que dicen ambas formaciones. Hombre, a ver, lo que es, yo me alegro de que se haya llegado a un acuerdo, creo que forman parte de los libros, bajo el título de lo que no se debe hacer cuando quieres negociar, pero si en la vida normal no se acepta, en política se acepta todo, menos la muerte. Porque en cualquier negociación normal, si yo le digo al señor X que es un desgraciado, un hijo de no sé qué, un gordo, feo, cochambroso, asqueroso y tal, después lo que no puede hacer es decir, y ahora negociamos la compra conjunta de una bicicleta. No, eso no existe. O sea, en el libro tendrá que ser lo que no se debe hacer, pero en política se permite, porque desgraciadamente en política casi se acepta todo. Pero es una desgracia, ¿eh? Yo creo que, a ver, esa señora, con todos mis respetos, si se hubiera leído un libro de Baltasar Gracián que se llama El arte de la prudencia, realmente le habría venido al pelo. Yo creo que ha hablado más de la cuenta. Insisto que en una negociación yo creo que hay que ser tremendamente prudentes y sí, los medios están ahí, que encima es verdad que la laraca es lo que cuenta y es lo que prima, pero yo creo que cuando uno se está jugando tanto, yo creo que hay que ser fundamentalmente prudente. Prudente y no decir cosas que luego la hemeroteca está ahí, te la sacan por doquier y al final te lo tienes que tragar, pero vamos, aunque sea una indigestión. Yo creo que ha sido gratuito. Y debería de haber sido, insisto, más prudente, más lista y quizá, no sé, no tener... Me ha hecho gracia porque dice soberbia, no sé, yo creo que ha sido poco inteligente esta señora. No tengo el placer de conocerla, pero me parece que si se hubiera estado callada un poquito más, posiblemente si hubiera escuchado a nuestro ministro favorito, hubiera hecho las cosas un pelín mejor, porque él sí que sabe del arte de la prudencia y del arte de negociar. Víctor Margallo, no sé si queréis añadir algo más. Hombre, yo creo que ha hecho el capítulo de acusaciones a la nueva presidenta de Extremadura, que es de mi partido. En mi formación política también se ha subrayado que alguno de los negociadores, por cierto no de los negociadores extremeños, es mucho más partidario de la música de metal que de la música de cuerda. Y eso ha dificultado seriamente la negociación, ¿no? Sí. En fin, pero al final lo que hemos estado denunciando sobre todo en esta casa desde hace muchos días, que es esa crítica de que se estuviera hablando constantemente de nombres y no de políticas y no hablar de los problemas reales que tenía Extremadura. Luego les mostraremos, en cuanto lo tengamos, en qué consisten esos 60 puntos que han pactado Partido Popular y Vox. Y cambiamos ahora de asunto. Fiesta de amigos y presos de ETA en las calles de Pamplona. Gabriel Serrano nos lo va a contar, porque en estos 4 años hemos visto cómo el gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos ha conseguido culminar el acercamiento de presos de ETA a todas las cárceles del País Vasco y de Navarra, a cambio de ese apoyo de Bildu a que Pedro Sánchez pudiera estar en el Palacio de la Moncloa. Gaby, cuéntanos en qué consiste esa fiesta que se produce este viernes. Muy buenas, Alba. Etarras y simpatizantes de la banda terrorista van a celebrar que el presidente del gobierno ya ha acercado a todos los presos. Diferentes plataformas de la izquierda abertzale, incluso medios locales, han organizado estos eventos y los han promovido por diferentes canales. El Ministerio del Interior ha hecho posible que más de 200 presos se hayan acercado, dejando vendidas a todas las víctimas y sus familias. Se esperan actos tanto en País Vasco como en Navarra para homenajear a reos y a etarras como Daniel Pastor, el jefe del comando de ETA que en junio de 2009 asesinó a un policía nacional en Bilbao. El Partido Popular ha pedido que se suspendan estos actos. El martes en el Congreso de los Diputados se rindió homenaje a las víctimas. Bildu estuvo presente. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, Covite y Vox no formaron parte por la presencia de la formación vasca en el hemiciclo. Es el 4º año consecutivo en el que se hace y es el 4º año consecutivo en esta legislatura en el que Vox no va a acudir. Porque Vox no puede acudir a un acto de víctimas o de homenaje a las víctimas del terrorismo en el que esté presente un partido como Bildu, que no es más que el brazo político de ETA. Todo esto ocurre, Alba, gracias al Ejecutivo, que permite que ocurran estas cosas y no solo eso, sino que pacta con ellos. Gracias, Gaby. Pues el 23 de julio hay elecciones generales y está la oportunidad de que después de haber culminado con todos estos acercamientos de ETA no se cumpla también la que será previsiblemente la próxima exigencia, que será las excarcelaciones y una amnistía. Bueno, ya sé, de hecho se van produciendo, o sea, el acercamiento que, eso lleva años, pero el acercamiento al pacto era que una vez acercaos, la posibilidad de salir un ratito
Empieza por ahí y después el ratito se alarga y se alarga tanto que es al revés. Estoy fuera y entro 5 minutos dentro. O sea, eso está pensado para eso. Que eso tenía que llegar tarde o temprano era evidente. No. Lo que pasa que, diríamos, lo que es muy difícil es que eso se compagine, o como se llame en castellano, con el hecho de que haya un arrepentimiento de los señores que están en la cárcel y ayuden a resolver los temas que están pendientes. Los temas no son temas, los asesinatos y los atentados que están pendientes. Eso es lo difícil. Entonces, si tú cedes directamente lo que tendrá que ocurrir sin que los otros hayan hecho ningún movimiento, entonces sí que estamos hablando de que el verbo usado, cesión, o la palabra usada, cesión, es perfecta, porque se ha cedido. Porque no ha habido nada, hay cesión. No es una cesión, es una rendición en toda regla. Eso. Vamos a ver, ¿en qué se están apoyando? Mira, cuando yo en el Parlamento Europeo, no es la primera vez que lo digo, cuando a mí me preguntan por el gobierno de España, yo digo que es un mélange, es una mezcla entre socialistas, comunistas, terroristas y separatistas, la gente no da crédito. No me dejará el ministro por embustero. Es decir, no entienden cómo podemos tener un gobierno de semejante calaña. Y esto que han hecho no es más que otra vez una rendición. Sí, sí. O sea, ellos alegan que es que tienen dificultad para ver a sus seres queridos, o sea, los presos, los que están ahí, ya. Y la familia de los asesinados no tienen ni la posibilidad, solo pueden ir al cementerio a rezar una oración. ¿Pero de qué estamos hablando? Esta gente no puede ni debe salir nunca de la cárcel. No debería ni debería salir. Entonces, por eso digo que es una rendición. Y perdón que me pongo de los nervios cuando hablamos de estas cosas, pero es que yo no puedo entender. ¿Se olvidan los señores socialistas que algunos de esos asesinados eran suyos? Sí, se han olvidado. ¿Cómo es posible que se esté intentando lavar con una exposición que ha habido hace nada los asesinatos y que están... lavar, que es que, prácticamente como que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran los culpables de que pasaran estas cosas. Pero de verdad es que estamos en que... No lo entiendo, insisto, no lo entiendo, Josep María. No puedes cambiar, si mi argumento, cambiando la palabra cesión por... Es rendición. Rendición me parece perfecto. Pero evidentemente, ¿cómo no se va a rendir este tipo si su gobierno está asentado entre esas dos facciones, separatistas y terroristas? Claro, si quiere seguir continuando ahí, tendrá que darles lo que... Bueno, creo que ha habido unas declaraciones de Otegi es que estoy un poco fuera cuando estamos allí, otras historias tenemos dentro del Parlamento. Pero ya le he dicho a Otegi que no se olvide de... las concesiones que tendrá que seguir dando si efectivamente con su apoyo vuelve a gobernar, que Dios no lo quiera. Y lo que le ha venido a decir Otegi, además con toda claridad, es que ahora porque le da ascos estar con Otegi cuando les ha ayudado en todo y han negociado todo lo que han querido. Pero si se atrevió a decir el otro día que yo no vi, vamos, ni de broma voy a ver yo la entrevista que le hizo el señorito de los Hormiguero, pero me han dicho que él no había pactado nunca con Bildu. ¿Disculpa? Bueno, lo ha dicho él y todos sus ministros uno tras otro. Eso me han dicho que dijo, ¿no? Sí. Pero de verdad... Es que Navarra no existe, por ejemplo. Ministro. No existe. Vamos a ver, este es un tema... en dos observaciones. La primera, a mí me llama enormemente la atención que desde el campo de la izquierda se dude de la legitimidad que tiene el Partido Popular para hacer acuerdos con Vox, para ser muy concreto, mientras que ellos sí que están perfectamente legitimados para hacer acuerdos, no con las formaciones que quieren cargar o derogar la Constitución, que quieren cargarse el demos constituyente, que es España. Es decir, no están discutiendo ya una Constitución de España, están discutiendo la idea de España, que por tanto sería incapaz de darse una Constitución. Y aquí lo verdaderamente, lo he dicho alguna otra vez, lo que se está jugando en estas elecciones es extraordinariamente serio. Y yo estuve el otro día en Barcelona y coincidí con un dirigente del Euskadi Buru Batzar. La persona que estuvo con él me contó cuál era la tesis del PNV. Tesis del PNV, que quiere exportar a Cataluña, es que ya no hay que sacar a Euskadi y a Cataluña de España, porque eso sería tanto como sacarles de la Unión Europea y del salvavidas que supone el Banco Central Europeo. Hay que dejarlos dentro. Por tanto, conservar la soberanía nominal de España. Lo que hay que sacar es a España y de Euskadi y Cataluña. ¿Qué quiere decir eso? Y es un programa muy concreto. Reconocimiento de la nacionalidad vasca, de la nación vasca y catalana. Segundo, configurar las leyes de los parlamentos autonómicos que no dejen el menor resquicio para la intervención de la legislación estatal, ni siquiera para la coordinación estatal. Y tercero, que cuando haya un conflicto entre los dos gobiernos, el tema no sea resuelto por el Tribunal Constitucional de la Nación,
sino por un procedimiento arbitral que es el que se utiliza entre dos estados soberanos en derecho internacional. Eso es lo que nos estamos enfrentando. Bildu, Podemos, Esquerra lo tienen absolutamente claro, quieren añadir además la posibilidad de realizar referéndum de autodeterminación, derecho a decidir, no jurídicamente vinculante, porque no lo permite la Constitución, pero sí políticamente vinculante, y eso sería el final de España. Y tercero, la maniobra se haría modificando los estatutos, no modificando la Constitución. ¿Para qué? Para evitar que el pueblo soberano, que es el pueblo español, tenga posibilidad de decir si acepta una España plurinacional, confederal, intervenida económicamente y sin soberanía efectiva. Eso es lo que nos estamos jugando. Y eso es lo importante. Claro, el otro día tuve con Pilar Rahola, hoy tendré otra debate con ella. ¿Usted prefiere pactar con Vox que con un independentista catalán? Digo, no le quepa la menor duda. Vox tendrá una visión de España que puede no coincidir con la mía, puede tener una visión distinta a lo que es el proyecto europeo, pero es que ustedes lo que quieren no se puede hacer, es cargarse lo mío, que es la nación. Lo que no se puede hacer frente a estos tertulianos y analistas que equiparan siempre a formaciones como es Bildu, que lleva asesinos directamente en sus listas, o partidos que defienden directamente una ilegalidad con un partido constitucional como es Vox. Víctor. Bueno. Hoy tendré esa discusión. Por añadir algo, 379 asesinatos sin resolver. Entonces, yo creo que hay que ponerse siempre de la parte, en primer lugar, del más débil, y aquí son las víctimas. Para las víctimas que se celebre el acercamiento de presos etarras, pues es una humillación, abre heridas y un dolor enorme, más de 800 asesinatos cometidos por ellas, vuelvo a repetir, de los cuales 379 siguen sin resolver, y de la mitad de esos 379 son guardias civiles. Y yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Esto es una humillación que no debería permitirse. Yo creo que estos tipos de celebraciones deberían ser prohibidas por las fuerzas del orden, y creo que la política de acercamiento de presos al País Vasco pues ha sido una moneda de cambio en los gobiernos anteriores y muy especialmente en el de Sánchez. Una humillación más para las víctimas y para el recuerdo de aquellas personas que murieron de todo, porque aquí ha habido de todo, ha habido carteros, ha habido militares, ha habido guardias civiles, ha habido periodistas, ha habido políticos. Y gente en el Hipercor. Bueno, de todo, pero bueno, yo creo que esto es un tema absolutamente triste, por no subir el tono que ya lo has hecho tú, Mazzali, sobre el asunto. Y recordad que a Sánchez, cuando se le ha pedido y se han metido enmiendas en los presupuestos, tanto nosotros como, si no recuerdo mal, lo hizo el Partido Popular, para que se dotara de mayores fondos para la investigación de estos crímenes sin resolver, la última vez, el año pasado, pues dijo que no, votaron en contra. Bueno, nosotros tenemos que estar donde tenemos que estar, es siempre del lado de las víctimas. Punto pelota. Y de aquí nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Contarles que Redenger es el único producto anticaída a nivel mundial con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, seas hombre o mujer. ¿Sabías que la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial? Por eso habrás visto que en el sofá, en el suelo de tu casa o en la ducha hay mucho más pelo que antes. Con Redenger detendrás la caída rápidamente y comenzarás a recuperar tu cabello mes a mes. Por algo le dieron el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que si detienes el tratamiento anticaída, la calvicie también volverá a aparecer. Redenger se vende en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés. También te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono: 692 35 35 35. 692, apunten, 35 35 35. No pierdas pelo y llama ya. Llamen en esta pausa de publicidad.
Dando caña a 12:30 del mediodía y toca ya meterse de lleno en esta pre-campaña electoral de cara a esas elecciones generales del próximo 23 de julio. Comenzamos este recorrido por las últimas noticias que tenemos con una entrevista que ha concedido Santiago Abascal esta mañana en el diario El Confidencial, en la que va con todo. El presidente de Vox, en esta entrevista con este periódico, apuesta por ser el presidente del gobierno, dice, al ser preguntado por si se ve como vicepresidente. Además, Abascal asegura que no quiere hablar de personas, pero sí de políticas, criticando cómo Rajoy, con una mayoría absolutísima, dice, no ha cometido las grandes reformas que prometió. No duda de que va a suceder lo mismo y asegura que la única forma es la de trabajar para que Vox tenga una fuerza decisiva. Además, en medio de este tour televisivo de Pedro Sánchez, se confirma esa desesperación que lleva al presidente del gobierno a recurrir incluso a entrevistas con tiktokers y youtubers. Todo eso, además, potenciado por todas las encuestas que pronostican cómo el Partido Socialista caería incluso por debajo de los 100 escaños. Moncloa estaría manejando además una encuesta interna que situaría a Alberto Núñez Feijóo por encima de los 150 diputados en el Congreso. El PSOE, como les hemos dicho, sigue estancado en esos menos de 100 diputados que cosecharía en esas urnas del próximo 23 de julio. Además, también hay mucha polémica en los últimos días por los debates televisivos, que si son cara a cara, que si son en 3-7, que si son a 4. Bueno, pues la entrevista de Alberto Núñez Feijóo superó el pasado miércoles en El Hormiguero en audiencia la del presidente del Gobierno. El líder popular consiguió ofrecer una imagen un poco más relajada, pero sin embargo en El Hormiguero renuncian por el momento a entrevistar a Santiago Abascal. Pues bien, a pesar de que Santiago Abascal fue el tercer programa más visto en la historia del Hormiguero. Pues tal y como publica nuestra página web, eltorotv.com, la Junta Electoral ha pedido hoy a Antena 3 que extreme el respeto a los principios de pluralismo político e igualdad en tiempos electorales, de modo que no solo entreviste a los candidatos de Partido Socialista y de Partido Popular, sino también a otras formaciones como puede ser el partido de Santiago Abascal, aunque ha reconocido, eso sí, que los medios privados tienen autonomía e independencia de elegir y decidir a quienes entrevistan. Pueden leer la resolución al completo en este artículo de nuestra página web. Y precisamente de debates tenemos que hablar en la lupa de Marín Vallejo. Muy buenas tardes, Marín. Muy buenas tardes, Alba. Efectivamente, estamos viendo ahora, casi toda España atónita, cómo Pedro Sánchez está haciendo esa gira mediática por distintos medios de comunicación que hacía bastante años a los que no acudía. Por eso nosotros hemos querido saber qué le preguntarían los españoles a Pedro Sánchez, pero también a Alberto Núñez Feijóo, y también qué le echarían en cara con respecto a ese debate que tendrán el cara a cara el presidente del Gobierno y el líder de la oposición el próximo 10 de julio. Si tuviese delante a Pedro Sánchez, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le gustaría saber? Nada, no, que se vaya cuanto antes. Que dijese algo concreto e inamovible, o sea, porque muchas veces va cambiando de dirección muy fácilmente, muy en cuanto se le pone cualquier situación diferente a la prevista. Si es verdad que todo lo que dice va a salir. Pues que iba a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, que no ha sido nada. Que por qué pone los votos el día 23 de julio. Pero no, me parece un tío listo, me parece bien. Es más, le voy a votar, fíjate. ¿Qué le echaría en cara de estos 4 años en el Gobierno? ¿A Sánchez? Bueno, es que la política es así, se engañan a los de dentro, pero yo creo que también engañan a los de fuera. Un motivo, no sé, ahora mismo... La ley del solo sí es sí. Sí, pero vamos, tampoco tiene la culpa él, Hombre, la ley del solo sí es sí en el sentido de no haberla rectificado antes, igual. Pues todo, que miente mucho, es muy mentiroso. Lo del alquiler, la corrupción, etcétera. ¿Y Feijóo? ¿Qué le preguntaría? No lo conozco. ¿Qué planes tiene en concreto con pactar con Vox o no? Pues que si va a cambiar totalmente lo que está mal actualmente en el país. ¿Y le echaría algo en cara a Feijóo? No, ahora de momento no. Bueno, a mí sobre todo lo que más me llamaba la atención de estas respuestas, aparte del gran desconocimiento que algunas personas tienen de Alberto Núñez Feijóo, sobre todo era el pedir que a los propios políticos que no les mientan, ¿no? Después de tantos años de mentiras por parte del presidente del Gobierno, que sea esa la principal petición de los ciudadanos. Bueno, es que según Sánchez, él no miente, él rectifica y cambia de opinión. Pero bueno, vale. Qué vergüenza, ¿no? Pero el señor que sale ahí, o sea, y además que ves, sonríe, nada, no pasa nada, ¿no? Que es un tío listo. Ya está. ¡Hala! Pero yo creo que el uso de la mentira, aceptado políticamente,
sin consecuencias durante estos años, yo creo que desvirtúa absolutamente todo, ¿no? Y es el principio de la putrefacción de nuestro sistema. La mentira, yo creo que especialmente en los dirigentes políticos, la sociedad, se espera que la sociedad civil sea absolutamente tajante con la mentira. Uno se puede equivocar, puede hacer presunciones, pero si uno miente como ha mentido este presidente del gobierno y algunos de sus ministros, a mí me sorprende que sigan siendo ministros y que el presidente siga siendo presidente, ¿no? Es algo, y de verdad, el que me digas que sigue destacando el entorno de 100 diputados me parece que es muy triste, porque es un señor que sistemáticamente nos ha engañado a todos. Ha engañado durante su campaña electoral, que le permitió llegar a la presidencia, y nos ha engañado durante toda la legislatura. Yo creo que ojalá seamos capaces de depurar las instituciones y de crear un sistema mucho más limpio, mucho más transparente y mucho más honrado, porque si no, sobre la mentira no puedes construir nada. Es que con el sistema actual, que es que se puede mentir, el Parlamento pierde todo interés. Antes, en mi época al menos, la clave estaba en las preguntas, eran clave las preguntas, porque si le preguntas a un señor, a ellas. tenía que... No, bueno, si no te respondía ya había dicho algo, y si te mentía respondiendo, era la última cosa que debería poder hacer. O sea, yo eso lo tengo clarísimo, si habría que aplicar una única medida, no solamente en España, porque la mentira ahora mismo domina en casi todos lados. Pensar en Estados Unidos, que antes con una mentira te ibas a casa y ahora con una mentira sigue siendo presidente, como le ocurrió a más de uno, ¿no? Si se pusiera que la mentira en público inhabilita, cambia la política mundial. Pero en público inhabilita, que creo que es lo mínimo que se le puede pedir a un señor que cobra de tu sueldo, que su sueldo lo pagas tú, para que te eleve la cosa pública. Mentira pillada en público, inhabilitada. Sea en el Congreso, sea en el Senado, sea donde te dé la gana, vamos, sea en un acto público, en público. No lo van a hacer nunca. También es verdad que yo siempre digo que uno de los defectos que tiene España, los españoles, es que olvidamos muy rápido lo que sucede. Y yo a algunas personas les decía, no, es que con la ley del solo sí es sí, se han dejado más de 1.100 agresores sexuales en la calle, 115 escarcelados, y algunos me decían, es verdad, el tema de la inflación, los acercamientos a etarras, que hoy además va a haber una fiesta que le he explicado antes muy bien Gabriel Serrano, el tema de los indultos, y la gente al final... no se acordaba, el comité ese de expertos que no existió durante la pandemia, los estados de alarma. Es que precisamente estas cuestiones, como por ejemplo del comité de expertos, nadie se lo haya preguntado a Pedro Sánchez y todas las entrevistas se hayan centrado en preguntarle qué considera como mentira, la opinión que tiene de Irene Montero y la ley del sí es sí, y si puede llegar a pactar con Feijóo. Bueno, es que es lo último, y ahora, si hubiera seguido eso, hubieran hablado por Extremadura. Es decir, se pregunta y la gente... Pero tampoco nos engañemos, Lo que sí queda es, diríamos, la imagen que la gente tiene de los personajes. Y entonces es muy difícil encontrar a nadie que a la imagen de Pedro Sánchez no le asocie que es un mentiroso compulsivo. Eso es muy difícil. Otra cosa es que hay gente que no valore eso, que diga, pues como yo también miento, que mientan es lo normal. Pero la imagen de Pedro Sánchez en eso está muy dañada y eso es lo que ha hecho que el vaso se derrame. Otra cosa es la valoración que hace un señor de eso, que es distinta. Pero creo que eso es lo que le va a llevar a su tumba política. Vamos a ver, yo creo que hay un hecho que ya no es reversible. La credibilidad de Sánchez está bajo mínimos. Está bajo mínimos en la nación y está bajo mínimos dentro de su propio partido y está bajo mínimos en la calle. Es decir, en su propio partido ha tenido que imponer mano militar en las listas en todas y cada una de las provincias, en contra de las decisiones que habían tomado los líderes regionales. En la nación, la credibilidad de Sánchez es nula también. Y lo más importante es que estamos en un momento en que si Sánchez repitiese gobierno, deterioraríamos la idea de España. Yo insisto enormemente en lo que he dicho anteriormente, en la conversión de la España que conocemos, una España una con autonomías, en una España plurinacional al borde de la secesión, en un debilitamiento absoluto de la democracia. Lo que nos estamos jugando es la democracia liberal. Los que habéis estado en el Parlamento, sabéis, el Parlamento ha estado silenciado en los estados de alarma. No se responden a las preguntas, no hay sesiones de control, no hay comisiones de investigación,
Hay dos ejemplos absolutamente escandalosos. Todavía no se ha explicado cuál es el que explica el cambio de postura de España respecto a Marruecos, que nos ha costado la salida, el éxodo de Argelia y privarnos de las fuentes energéticas. Nadie ha explicado por qué, a cambio de qué y quién aprobó eso. Porque esa decisión no tiene precedentes ni en la historia de Franco. Es decir, este señor adopta una carta que le remiten desde Rabat, que no conoce su ministro de Exteriores, que no se discute en Consejo de Ministros, que no se debate en el Parlamento y que no se comunica a la oposición. Seguimos preguntando qué ha pasado aquí, por qué se ha producido esto, qué gana España a cambio de esto, y seguimos sin saberlo. Lo que sabemos, la migración sigue igual de mal, las agresiones verbales a Ceuta y Melilla exactamente igual de mal, las agencias aduaneras de Ceuta y Melilla siguen sin abrirse, no se ha renovado el convenio pesquero de la Unión Europea con perjuicio. Es decir, ¿qué ha ganado? Y si no ha ganado nada, ¿por qué ha hecho usted esto? Explíqueme, no. Bueno, eso ha pasado. Ayer estuvimos en Bruselas, porque vino el presidente Feijóo y Consejo Europeo. Nosotros en este momento no sabemos cuál es el programa, los proyectos que quiere sacar adelante en el semestre la presidencia europea. Sabemos más por lo que nos han contado los suecos, que eran los presidentes anteriores, que por lo que nos ha contado la presidencia española. Y en la reunión que hubo con la presidenta de la Comisión decía, oiga, usted no me puede pedir que yo lidere esto con eficacia si no sé qué es lo que hay encima de la mesa. O me lo cuenta usted o me lo cuenta el gobierno español. Y como el gobierno español no me lo va a contar, cuéntemelo usted, porque es que yo puedo estar el 24 de julio, podemos ser gobierno inspectore. Y por tanto tener que decir, eso no había ocurrido nunca en la Unión Europea. Es decir, lo que está pasando, hay un libro que os recomiendo a los tres, y a vosotras también si hacéis un acto de paciencia, de los catedráticos eméritos, las mejores cabezas de este país. Se llama España, democracia menguante. Dice que ha debilitado las instituciones democráticas a una velocidad como no se había hecho nunca y que estamos al borde de una dictadura parlamentaria. Víctor. Bueno, sí, 138 decretos. Ayer uno de 25 páginas. Que son decretos donde cae absolutamente de todo, ¿no? Una vez me tocó, justo antes de que se convocaran elecciones, de defender un Real Decreto donde iban pues, de temas fiscales hasta temas de carreteras, hasta temas agrícolas. Y digo, claro, pero esto es un cajón desastre. Todo ¿no? un revolutum. Todo un revoluto, cercionando la capacidad y el bien hacer de las cosas, ¿no? Preguntas, hablabas antes de la comisión de expertos. Siempre que preguntamos durante la pandemia por qué ha tomado el gobierno esta decisión, en base a qué, terminaba respondiendo, y tenemos miles de preguntas, en base a las recomendaciones del comité de expertos. Y luego se demostró que no existía, ¿no? Eso es el uso de la mentira, que decía antes Francás, sistemáticamente en las respuestas parlamentarias. Por poner un ejemplo, pondría Mar. Y en la Comisión de Hacienda, que lo he dicho muchas veces, de la cual yo era portavoz, una ministra que no ha pasado por la Comisión de Hacienda en más de 2 años. Y decía, pero ¿para qué está la Comisión de Hacienda? En más de 2 años la señora ministra no pasó, eso no había pasado absolutamente nada. Yo creo que el deterioro institucional pues no tiene parangón, no se ha vivido nunca en nuestra historia y no creo que seamos capaces de solucionar la situación en la que nos ha dejado las instituciones este gobierno en una sola legislatura. Se necesita una mayoría muy amplia y un trabajo de base muy fuerte. Y me preocupa, entre otras cosas, especialmente que este señor ha generado casi 600.000 funcionarios nuevos, de 2.700.000, si no recuerdo, a 3.300.000, que son los que estamos en números redondos ahora mismo, en una crisis que vamos a ver cómo lo mantenemos, aunque tenemos un proceso de jubilación de funcionarios sin solventar los grandes problemas de sanidad y justicia que son los que estaban demandando. O sea, se han repartido por todo tipo de ministerios. Muy preocupado. Creo que la situación de España, estamos en un punto histórico único, donde en estas elecciones o somos capaces de echar a Sánchez y cambiar el rumbo, o España yo creo que va a perder el tren de las naciones prósperas en las que hemos estado los últimos decenios. Sí, o sea, son unas elecciones clave porque como Sánchez vuelva a revalidar su mandato y vuelva otra vez otros 4 años más en
en la Moncloa pues puede ser desastrosa, sobre todo además para la economía. Hoy además conocíamos que España lidera el paro juvenil y el desempleo en toda la eurozona. Así que a ver si ese próximo 10 de julio entre Feijóo y Sánchez, pues bueno, pues Feijóo puede echarle esas cosas en cara y que dé explicaciones de una vez. Veremos esos debates. Marian Vallejo, gracias por estar en esta mesa de Dando Caña. Y otra cosa que también está en juego el próximo 23 de julio es la neutralidad de Radio y Televisión Española, que como saben y como les hemos contado aquí, lleva en duda desde hace muchísimo tiempo, favoreciendo principalmente a los partidos del gobierno. Las entrevistas, la elección de los presentadores, el tono en las mismas son solo algunas de las cuestiones que respaldan esta teoría. Fíjense, ahora el sindicato lo publica en nuestra página web, eltorotv.com. El sindicato USO ha denunciado cómo la retransmisión de la celebración del orgullo LGTB en Madrid ha sido aprovechada por la presentadora del mismo para pedir el voto a la izquierda política en las próximas elecciones generales del 23 de julio. Esta sección sindical, Autónoma y Libre, y que dice estar comprometida con el futuro de la empresa y los trabajadores, ha enviado un comunicado a los trabajadores en las últimas horas en el que dice que la credibilidad y la utilidad de Radio y Televisión Española como servicio público está de nuevo cuestionada. En esta misiva se denuncia cómo la televisión de todos los españoles ha dejado de cumplir su principal objetivo para convertirse en un medio total y absolutamente politizado. Lo que ha generado el último enfado de USO ha sido la emisión del espacio del orgullo LGTBI en Radio y Televisión Española, que depende de Alberto Fernández Torres, a la sazón de director de contenidos, la presentadora contratada Inés Hernando, porque se permite usar este medio público, dicen, para apoyar públicamente al gobierno actual. Juzguen ustedes mismos. Yo creo, chicos, bueno, lo primero, que muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí esta tarde y con todos nosotros. Yo tengo que decir que los buenos siempre ganan y que, desde luego, aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales. Y no solo esto, sino que en ese propio comunicado que emiten a los trabajadores critican que en los debates electorales de Radio y Televisión Española no se meta a todos los partidos políticos que tienen representación en el arco parlamentario, e incluso denuncian una campaña contra Núñez Feijóo. Francas. A ver, es muy difícil seguir Televisión Española y no darse cuenta de que, como casi todas las televisiones públicas del mundo, hay quien dice que la BBC no, pero no sé ni si es pública ni si es verdad, ni si es verdad que sigue este planteamiento. Son digamos, elementos de propaganda del gobierno de turno. Eso me parece que es una cosa que es difícil, incluso con buena fe, de que no ocurra. Claro, si además tienes mala fe, es evidente que ocurre. Por eso hay gente, y entre los me apunto, de que consideran que no tiene que haber medios públicos de comunicación, a no ser que sean medios para llegar a un tipo de cuestión determinada, como podría ser la escolarización o cosas de ese estilo. O cuando en España resulta que las televisiones privadas, primero cuando no había, claro, entre no tener televisión y una pública había diferencia, pero cuando las televisiones privadas no llegaran a mitad de España porque había montes, dice, hombre, pues alguien tendrá que hacer eso, aunque probablemente sería mucho más justo y más libre que lo que se hiciera es que llegaran las televisiones de los señores que pongan televisiones. Yo por eso insisto, creo que las televisiones públicas ni los periódicos públicos, de hecho había y se suprimieron, las radios públicas habría y se suprimieron, y solo quedan las televisiones. Sobran todas porque siempre acaban siendo propaganda. Si alguien sigue Televisión Española, se dará cuenta que sigue al gobierno a pies juntillas en todo. Basta ver las entrevistas que se hacen a la gente del PSOE, a la gente de Podemos. O sea, la gente de Podemos va por temporadas. Cuando toca son todas de guante blanco. Cuando no toca, no hay. Desaparecen. A la gente del PSOE llevan 5 años de guante no blanco, blanquísimo. Solo falta decir, ¿y usted que es tan bueno? ¿Por qué ha hecho eso? No sé, o sea, faltan los calificativos. Si las entrevistas son del PP ya tenemos un problema, porque ya resulta que, como según lo que digas, una cosa que se hace mucho, lo que sigo yo, que es el programa de la mañana y el de la noche, cortarte a mitad, o sea, no te dejan acabar nunca. Porque solo si te preguntan, ¿usted va a quedar con Vox? Mire, nosotros resulta que... No, si pactará o no pactará. No, que resulta que... No, sí. O sea, eso no se lo hacen en otro lado nada. Y si en vez de ser de PP eres de Vox, ya directamente te colocan la San Benito antes y solo falta decir, el asqueroso este que tenemos aquí al lado, le vamos a preguntar 4 cosas. Si esto es pluralismo, en
Si no es porque sea pluralismo, si es que esa televisión la pagamos todos. No, ya. ¿Y por qué con mi Por dinero? eso tendría que ser plural. Claro, ¿por qué con mi dinero tiene que...? No, mire usted, es que con mi dinero no. Con mi dinero no. Entonces, eso a mí me parece fenomenal. Hay televisiones privadas, ¿vale? Pues tú pones tu pasta, traes a tus presentadores y llevas a la gente que te dé la gana. Entonces, los resultados digamos, si son beneficios o pérdidas, es tu riesgo. Pero que con la televisión pública, con el dinero, todos los españoles estén haciendo lo que están haciendo, eso es lo que a mí me preocupa. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Quiero decir que esto pasa siempre. ¿O no, ministro? Hombre, es más exagerado. Yo empecé mi vida política en el Ministerio de Cultura en el año 77 y es obvio que Unión de Centro Democrático, que era mi partido, tuvo una cierta prima. Es decir, en Sábado Cine, lo importante casi siempre son los espacios que no son informativos. En los informativos la gente está más alerta a que puede ser manipulada. En los otros no, está más desarmada. UCD ganó las elecciones porque hubo un montón de películas sobre la guerra civil y lo que los españoles querían es un gobierno o unos gobiernos que evitasen aquella violencia. Otro ejemplo paradigmático, Felipe González prometió un referéndum para salir de la OTAN. Cuando tuvo que convocarlo tenía toda la opinión en contra y nos pasamos meses viendo películas de rusos despanzurrando berlinesas en 1945 y claro, todo el mundo le parece un error. Aquí, si vas a las series, una muy bien hecha, Los pacientes del doctor García o cualquier otra serie en televisión, lo que recuerdan es la legitimidad del bando republicano y la no legitimidad de nosotros. Ahora, esto de pedir el voto directamente es de una extraordinaria obscenidad que yo no había visto. Hay una anécdota, vosotros que os gusta el cine, una película de Marcello Mastroianni, haciendo de cura, que subido en el púlpito decía: yo como hombre de iglesia no puedo pedir el voto, pero sí os pido que votéis a un partido que sea a la vez demócrata y cristiano. Nos vamos en directo hasta Extremadura. María Guardiola en rueda de prensa, la escuchamos. El cambio político en esta tierra, en Extremadura. Un pacto entre el Partido Popular y Vox que va a garantizar que la voz de los extremeños, la que alzaron el 28 de mayo, se materialice en la formación de un nuevo gobierno que termine de una vez por todas con esas políticas que nos han llevado a ocupar los últimos puestos de todos los rankings económicos y sociales. El pasado martes ya les avancé que mi intención era dialogar, era avanzar, seguir trabajando y sentarnos para seguir buscando puntos de encuentro. Y eso es lo que hemos hecho, por encima de cualquier diferencia ideológica y programática. Hemos apartado todo aquello que nos separa y hemos buscado lo que nos une. Y sobre todo, teniendo una cosa muy clara, que es que lo primero es y siempre va a seguir siendo Extremadura. Para el Partido Popular de Extremadura, la prioridad es poder pasar página de una vez por todas a esa dejadez del Partido Socialista, a esa apatía que nos ha conducido a una falta de oportunidades, a más pobreza y a la despoblación. Pero no solo eso, hemos tenido que soportar además el silencio cómplice de Vara, esa sumisión ante el gobierno de Sánchez con infraestructuras del siglo pasado, con autovías que nunca llegan, con macroproyectos, con promesas incumplidas y con un tren de la vergüenza que, por cierto, esta semana lleva ya 5 incidencias y por el que nadie asume responsabilidades. Pero por fin vamos a dejar atrás años de desprecios y de agravios. Muchos años en los que la Extremadura real no contaba para la Extremadura oficial. El cambio de ciclo político en esta región ha empezado a dar sus pasos y lo hace gracias a un acuerdo que tiene 9 puntos y 60 medidas, que tienen como un único fin mejorar la vida de los extremeños y hacer posible que se promueva el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Estas medidas se distribuyen en 8 bloques que corresponden a economía, fiscalidad y empleo, a mundo rural, agua y patrimonio natural, a educación y cultura, a sanidad, políticas sociales, familia y vivienda, libertad, desarrollo social y económico,
reducción del gasto político y seguridad. Por cierto, estas medidas tendrán reflejo presupuestario, como no puede ser de otra manera, y cuyo cumplimiento va a ser revisado por un órgano de control y de seguimiento de este acuerdo. Les anuncio también que, tal y como contempla este pacto, yo registraré mi candidatura para ser presidenta de la Junta de Extremadura en los próximos días. Una candidatura que será respaldada por el grupo parlamentario Vox en una sesión de debate de investidura que, por supuesto, no va a ser fallida, no va a ser una estafa y no va a ser un engaño, sino será la materialización del compromiso que hemos adquirido con los extremeños. Tengo que señalar que es también condición de este acuerdo que Vox participe en el Gobierno, en el futuro Gobierno de la Junta, y lo va a hacer al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Además, el senador por designación autonómica que corresponde proponer al Grupo Popular recaerá también en un diputado de Vox. Y asimismo también quisiera informarles de que vamos a modificar el reglamento de la Asamblea para que haya representación de todos los grupos en la mesa. En definitiva, este documento que hoy hemos firmado el señor Gordillo y yo es la hoja de ruta con la que queremos comprometernos a marcar un nuevo rumbo, a que Extremadura se pueda convertir en una tierra de oportunidades, donde se pueda desarrollar un proyecto de vida, donde los jóvenes no tengan que marcharse, una tierra que sea fiscalmente atractiva. Estos días están siendo difíciles, pero yo tengo la firme convicción de que nos une mucho más de lo que nos separa y de que la voluntad política y la generosidad las hemos puesto al servicio de los extremeños. Y eso es lo que importa, por encima de todo, acordar para poder construir. Y hacerlo sobre la base de medidas que esta tierra necesita de forma urgente, lleva necesitando mucho tiempo. Menos impuestos, mejores servicios públicos, respaldar a empresas y autónomos, apoyar a las familias y a quien quiera iniciar un proyecto de vida en Extremadura, cuidar de nuestro campo y de nuestras tradiciones y alzar la voz para tener unas infraestructuras dignas o, por ejemplo, frenar la despoblación. Nosotros adquirimos un compromiso sincero para adoptar todas esas medidas económicas y sociales que se reflejan en el acuerdo, que no deja de ser un programa de gobierno. Son completamente necesarias para poder frenar la inercia de estos últimos años de Extremadura. Y para eso vamos a trabajar mucho y lo vamos a hacer con ilusión, lo vamos a hacer con mucha humildad y lo vamos a hacer siempre a la escucha, con un gobierno de todos y para todos, un gobierno sin rodillo, un gobierno sin tutela y, por supuesto, un gobierno sin censura. Yo quiero compartir con ustedes que este acuerdo también es fruto de un profundo proceso de reflexión, tras el que he decidido, por responsabilidad, optar por el principio que me guía y que me ha guiado desde el principio y que me guiará como presidenta de la Junta, que es el interés de mis paisanos, el de Extremadura, el de los extremeños, a los que, por supuesto, me debo. Este es un buen acuerdo, es un acuerdo sensato, de moderación, de respeto a nuestra autonomía, que protege los servicios públicos, que no mira al pasado sino al futuro. Es un acuerdo que no retrocede en los derechos conseguidos por los extremeños y las extremeñas y con el que ganan precisamente ellos, los que nos han votado y los que no. A todos ellos me debo y por todos, sin color político, voy a trabajar intensamente para ofrecer esa Extremadura que merecen. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, pues buenos días a todos y muchas gracias por cubrir esta firma del convenio de Gobierno de Extremadura que hoy hemos firmado entre el Partido Popular y Vox.
Voy a ser muy preciso y muy concreto en mis manifestaciones. Aquellos de ustedes que me conocen saben que me gusta serlo. Y voy a dar unas ideas acerca de lo que hoy se ha firmado en la Asamblea. Hoy es un día histórico y la mejor demostración de que hoy es un día histórico es la expectación manifestada por la presencia de tantos de ustedes en esta sala. Y es un día histórico porque por fin los extremeños han decidido un cambio político en Extremadura que se verifica hoy en la firma de este acuerdo, que como ha dicho María, que me ha precedido en el uso de la palabra, es un buen acuerdo para los extremeños. Un acuerdo de un gobierno que se desarrollará siempre buscando el bien de Extremadura, el bien de los hombres y de las mujeres de Extremadura, sin estridencias y siempre con la mano tendida en un espíritu de lealtad y de colaboración con lo firmado hoy. Son muchos los retos a los que nos enfrentamos. 40 años prácticamente de inercia, como también ha descrito María, socialista, han abocado a Extremadura a una situación que si no hubiera sido por el cambio que los ciudadanos han querido, hubiera sido insostenible. Por eso, la responsabilidad de ambos partidos, del Partido Popular y de Vox, no podía truncar el deseo de los extremeños de que se materialice este cambio. María Guardiola ha explicado ya el contenido, a rasgos generales del mismo, y no me voy a extender más en ello. Pero sí quiero también hacer alguna otra reflexión. El cambio ha llegado a Extremadura, por fin. Por fin Extremadura va a cambiar, y va a cambiar de la mano de dos partidos que tienen un impulso reformista para esta tierra. Vamos a cambiar Extremadura y le vamos a cambiar a mejor. E intentaremos y nos dejaremos, como suele decir, la piel para que funcione, para que Extremadura empiece a funcionar, para que Extremadura sea un lugar atractivo para la inversión, en un sitio rechazado por la inversión, para que aquí vengan proyectos. Y para eso hemos hecho un gran esfuerzo en el acuerdo para una reforma fiscal en profundidad, que forma, digamos, es gran parte del acuerdo que hemos firmado, y también para que la convivencia entre todos los extremeños se solidifique y se mejore. Este pacto tiene la mano tendida a todos los extremeños, a los que nos han votado, tanto al Partido Popular como a Vox, como a los que no. Vamos a trabajar por todos y para todos. Pueden tener ustedes, todos los que nos escuchan, la absoluta certeza y certidumbre, y lo aseguramos. Se ha impuesto la sensatez por ambas partes, hemos sido generosos, ambos, y por fin el cambio, lo dije antes, la cordura, el cambio ha llegado, la cordura ha triunfado y Extremadura va a tener aquello que se merece y por lo que apostó el día 28 de mayo. Y puesto que la señora Guardiola, que me ha precedido, ya ha expuesto sobradamente el contenido del acuerdo, pues veo innecesario que yo me extienda ahora a puntualizar unos y otros aspectos del mismo. O sea, ya conocen ustedes el contenido, grosso modo, y por mi parte no tengo nada más que añadir. Acaban de escuchar a María Guardiola y Ángel Pelayo resumir exactamente cuáles son los puntos de este acuerdo, 9 puntos y 60 medidas que giran en torno al agua, educación, sanidad, políticas sociales, vivienda, libertad, seguridad y la reducción del gasto político. Además, la dirigente del Partido Popular en Extremadura ha asegurado que todas estas medidas se incluirán dentro de los presupuestos, que habrá un órgano de control para ellos, que Vox, como les adelantábamos al principio de este programa, tendrá la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y que además tendrá Vox un senador y la representación de los partidos, de todos los partidos en la mesa de la Asamblea de Extremadura. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Como saben, es el mes de junio, 30 de junio, se acaba, viernes de fin de semana, y la mayoría se van de vacaciones. Llega el verano, llegan esas vacaciones y llega ese eterno debate de todos los años: ¿a dónde nos vamos? Si ya te agota que te den caña con el mismo tema una y otra vez, relájate, porque desde aquí te ayudamos con un pequeño ejercicio. Imagina el destino perfecto. ¿Qué es lo que ves? Quizás te imaginas en una playa idílica rodeada por un paisaje natural increíble, o quizá
te ves paseando entre altos árboles y sonidos de la naturaleza por la Sierra Norte. Puede ser que te imagines sentado en una mesa con deliciosos platos en el mercado de San Miguel o escuchando esas canciones de tu infancia, viendo un musical con tus seres queridos en el centro de una ciudad llena de vida. Deja de imaginar, porque busques lo que busques, todas esas opciones las encuentras aquí. Son las vacaciones de los que saben de vacaciones y del mejor estilo de vida del mundo en la Comunidad de Madrid. Nos vamos a una pequeña pausa de publicidad, pero apenas unos 30 segundos y a la vuelta lo comentamos. Volvemos a esa rueda de prensa respondiendo a esas preguntas María Guardiola y Ángel Pelayo. Lo escuchamos. De la Junta de Extremadura. Sí, una cosita más. ¿En qué momento cambia esa perspectiva de que es más importante Extremadura, que es su palabra, cuando su defensa absoluta ha sido la coherencia y que iba a mantener su palabra y que no iba a permitir que Vox entrara en su gobierno por la ideología que tenía, por negar la violencia machista, por tirar a la basura la bandera con los derechos LGTBI? ¿Y en qué momento se produce ese cambio de opinión y por qué? En el momento en el que he visto que esto se ha utilizado de forma torticera para el interés de quienes quieren enfrentar a este país, enfrentarnos, dividirnos, discrepar. Mis principios permanecen intactos, es un acuerdo de consenso y en el que, por supuesto, aseguro que se va a velar por los derechos de los extremeños y las extremeñas. Insisto, soy muy consciente de la decepción que puede generar en muchos extremeños o en muchos españoles, pero quiero poner el interés de Extremadura y todo ese proyecto que hemos diseñado para transformar esta región por encima de mi propia palabra. Yo creo que es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños. Sí, señora Guardiola, hay quien puede pensar después de esto que usted les ha mentido, algún ciudadano, algún votante. Yo no he mentido nunca, yo insisto, mis principios son los mismos y lo que he hecho es dialogar y yo creo que el diálogo debe ser un éxito colectivo y una sociedad que trabaja para acercarse y para acordar en lugar de para enfrentarse es una sociedad que avanza. Y en ese punto estoy, en el querer construir una sociedad más próspera, una sociedad con valores y eso he llegado a la conclusión de que solo era posible no rindiéndome, que era lo que deseaban muchos. Usted, perdone, que usted en algún momento de todo este tránsito ha dicho que la formación con la que va a formar gobierno deshumanizaba, en este caso, a los migrantes y que negaba la violencia machista. ¿Sigue manteniéndolo? A ver, yo ya he reconocido que esas palabras fueron fruto de un enfado importante, de una frustración por un momento concreto. Yo no asumo los postulados de Vox y Vox no asume los postulados del Partido Popular. Somos partidos diferentes, partidos que nos vamos a entender y que hemos puesto en el centro el interés de los extremeños. Y ustedes tienen a su disposición el acuerdo y ahí se ve muy claramente que ambos hacemos renuncias desde la generosidad y desde el objetivo de que lo primero es Extremadura y son los extremeños. Lo primero es Extremadura, dice María Guardiola, después de hacer público y de rubricar ese acuerdo que han llegado Partido Popular y Vox, 9 puntos, 60 medidas, como les decía antes. Además, cuando estábamos en esos 30 segundos de publicidad, la violencia machista, como llaman el Partido Popular, no aparece en el acuerdo, solo aparece el rechazo a la violencia. Lo ha reconocido en esa pregunta la Popular. Bueno, yo quiero sonreír, ¿no? Creo que es un motivo de celebración y de alegría el que podamos expulsar al Partido Socialista de Extremadura, que es lo que está reflejado en las urnas, igual que nos piden todos los españoles y que habéis quedado claro en el pasacalle que habéis hecho anteriormente, lo que la gente quiere es que se eche a Sánchez. Y esto en Extremadura ya se ha dado un primer paso y por lo tanto es un motivo de celebración. Yo creo que ambas formaciones hemos sido generosos y por eso tenemos un acuerdo que es lo que quería, estoy convencido, la mayoría de los extremeños. Muy punto. Yo creo que el acuerdo, y que no vuelvo a repetir, pero la bajada de impuestos va a ser muy significativa. Además se ha acordado que sea en los primeros días. Todos los extremeños, incluso los que no nos han votado, estarán de acuerdo en que van a tener una mayor renta disponible porque van a pagar menos impuestos, dado que en los 100 primeros días se va a acordar bajar el IRPF a los extremeños
incluyendo también el ITP, por cierto, que antes se me había olvidado. Y se va a eliminar el impuesto de sucesiones, donaciones y el de patrimonio. Yo creo que es una noticia buena. Se van a explotar los recursos, se va a apoyar el campo, los recursos naturales, se va a apoyar el campo, bueno, se va a apoyar y se van a desarrollar las infraestructuras de regadío, y yo creo que ojalá lo hagamos tan bien que la próxima vez tengamos una mayoría absoluta mucho más fuerte de la que ya tenemos ahora. Yo creo que es una gran señal, yo creo que es un paso muy importante que viene a continuar un cambio de ciclo en la política española con gobiernos que no quieren que se vuelva a repetir lo que ha significado el sanchismo en España. Y ojalá el 23 de julio consolidemos un gobierno también de dos formaciones, nosotros como primera fuerza y el Partido Popular como segunda, permíteme eso, pero de alternativa real a las políticas que ha significado Sánchez. Nazali, Margallo y luego Francas. No, yo muy rápidamente creo que el objetivo se ha cumplido, y en lo que a mí concierne, que sabéis que es la agricultura, que es lo que yo defiendo a capa y espada en Bruselas, estoy contenta porque creo que se le va a dar una importancia al campo extremeño que es la que se merece. Tenemos unos ganaderos extraordinarios y unos agricultores que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra ayuda, y no me cabe la menor duda de que lo vamos a hacer francamente bien. Ministro. No, yo creo que es un buen resultado. A mí esto me recuerda un poco lo que fue el proceso de la transición y la elaboración de la Constitución, en que todos los que la firmamos tuvimos que renunciar a algún principio. Pero decía Tierno Galván una frase que a mí se me ha quedado grabada siempre. No nos hemos hecho cesiones, sino concesiones recíprocas para alcanzar un interés general superior, que era el interés de España. Y aquí es el interés de Extremadura y el interés de España. El Partido Popular lo ha dicho por activa o por pasiva, que mantiene sus principios básicos, esos a los que se refieren tanto en estas preguntas, que parece que son las únicas existentes, inamovibles, como no podía ser de otra manera. Es decir, el gobierno al que yo pertenecí llevó al Consejo de Ministros el Convenio de Estambul, del Consejo de Europa, hicimos el Pacto de Violencia de Género que firmaron casi todos los partidos, los que no firmaron tendrán que explicar por qué, y la Ley de Violencia de Género, que es mucho más clara si se dice es una ley de violencia machista, pues usted lee el artículo primero, dice la ley de los hombres contra la violencia de los hombres contra las mujeres, es una ley estatal que no se mueve. Esos principios quedan ahí porque forman parte de nuestro ADN y forman parte del 84% del ADN de la sociedad española. La violencia contra las mujeres es una realidad incontrovertible, es una realidad abyecta que hay que combatir con todos los medios a nuestra disposición. Francas. Sí, rápido. Supongo que no, eso que dices tiene razón, con lo cual, como últimamente el combate que se ha producido contra la violencia contra las mujeres, llámese como se llame, ha dado unos resultados no solamente pírricos, sino más bien negativos, de manera que han aumentado, habrá que cambiar las políticas de las cuales se usan, a no ser que no se pretenda buscar resultados. Si lo que se trata de combatir la violencia contra las mujeres, es decir, yo soy el que gasto más, yo soy el que tengo más gente encargada, yo soy el que tengo más fiscales, vamos de puta madre. Pero si lo que se trata es de que las mujeres no las maten, vamos de puta mierda. Pero sigue esta rueda de prensa de María Guardiola estos momentos. De momento lo que le están preguntando los diferentes periodistas es únicamente por esa cuestión de que ha faltado a su palabra. La candidata del Partido Popular dice que pone su palabra por detrás de Extremadura y asegura que nunca habría presentado su dimisión. En fin, lo cierto es que los acuerdos entre Partido Popular y Vox están saliendo adelante con buenas políticas para los ciudadanos, como por ejemplo ese cambio de rumbo lingüístico. La unión entre PP y Vox en varias regiones tras el 28 de mayo deja ahora varios interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer con el tema de la lengua? En la Comunidad Valenciana gobiernan de manera conjunta y aquí los populares han asumido como propias algunas de las reivindicaciones de los de Abascal. La primera de ellas, contemplar la libertad de elección de los padres de la lengua en la que quieren que estudien sus hijos. Sin embargo, aquí hay un punto conflictivo que daría ahora respuesta a por qué le han negado la cartera educativa a los de Vox. El PP aboga por respetar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano que plantean una proporción razonable de las dos lenguas cooficiales, el español y el valenciano. Los nacionalismos, insisten, han hecho mella en los sistemas educativos donde imperan las segundas lenguas. Un ejemplo claro, el catalán. De hecho, tras los padres de Canet de Mar y Balaguer, ahora ha sido un joven de 24 años quien ha salido a denunciar el acoso y el bullying que ha sufrido en la escuela catalana desde que sus padres denunciaran en el año 2006 que
su hijo pudiera estudiar en español. Esa conocida sentencia que fija un 25% de horas lectivas en español y que la Generalidad de Cataluña, en manos de los independentistas, con el apoyo del PSOE, intentan esquivar, y una orden, la de no acatar la norma, que ahora estudia incluso el Tribunal Constitucional. Esquerra Republicana ahora aboga por la protección de su modelo de escuela catalana ante la amenaza de lo que pudiera suceder con un ejecutivo en manos de PP y Vox. Y una escuela que, sin embargo, merma el rendimiento de sus estudiantes y que en el País Vasco el PNV, junto con el apoyo del Partido Socialista, pretende trasladar, pero con el euskera eliminando todo rastro del español. Y ya tenemos aquí con nosotros a Ana Gullo con las crónicas de Manicondo. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Tenemos que hablar de una mujer que ha sido estafada, una mujer de Granada, y no solo le han robado 170.000 euros, sino que es que le han roto el corazón. Y le ha roto el corazón el mismísimo Brad Pitt, o por lo menos quien ella creía que era Brad Pitt, porque un grupo de estafadores se hicieron pasar por el actor, le hicieron creer que era su novio y que se quería casar con ella. ¿Todo esto cómo ha ocurrido exactamente? Bueno, ella recibió primero un correo electrónico con una invitación para hacerse y unirse a un club de fans de Brad Pitt. En un primer momento ella entra, empieza a hablar y acaba en conversaciones privadas con el mismísimo actor. En ese momento empiezan un montón de mensajes, de correspondencia y demás, y él le dice que está totalmente enamorado de ella. Y aquí empieza a pedirle dinero. ¿Por qué? Porque le dice que por sus rasgos, sobre todo de mujer andaluza, la necesita para hacer un cortometraje y que lo va a venir a grabar a España, pero que necesita, claro, su colaboración, porque como ella también va a participar, que necesita dinero. Los ingresos empiezan siendo, en primer momento, de 5.000, 6.000 euros, hasta que alcanzan la suma de 35.000. Un total durante 4 o 5 meses que estuvo en el año 2022 pagando al supuesto Brad Pitt. 170.000 euros asciende la cantidad total estafada. ¿Qué ocurre después? Que ella se da cuenta de la estafa porque el actor no aparece por ningún lado, le dice que le va a ver, siempre le da excusas y al final ella acaba sabiendo que le acaban de estafar 170.000 euros. Pero claro, imagínense la situación, o sea, ustedes están encantados no solo porque vayan a conocer a Brad Pitt, sino porque hablan con él y encima es su novio. O sea, ya se ven en la alfombra roja siendo la próxima Angelina Jolie y de repente no solo no le vas a conocer, sino que encima te han quitado y te han estafado, te han robado 170.000 euros. A mí lo peor no me parece que una se piense que puede llegar a conquistar al propio Brad Pitt, sino el hecho de que pensar que Brad Pitt puede estar necesitado de dinero. Pero es que le hacía como un negocio, o sea, como un negocio de decir, bueno, como tú vas a participar y quiero que esto sea algo conjunto, tienes que ser parte del proyecto para poder ganar los beneficios, apórtame dinero. O sea, estaba muy bien pensado. De hecho, ella en un primer momento cuando va a los abogados, porque, bueno, pero es que esto va más, porque cuando ella ya empieza a sospechar, estos estafadores se hacen pasar por investigadores privados y detectives como si fueran el FBI diciéndole que hay algún tipo de estafa. Y ella ahí cuando ve tanto lío dice, a mí me acaban de timar. Ella se pone en contacto con un despacho de abogados. El despacho cuando le cuentan la situación dice... ¿Se lo cree? No, pensaba que era una broma. Y entonces, claro, empiezan a ver toda la documentación, todos los mensajes y dicen, no, es que estamos hablando de una organización criminal muy bien montada, con una infraestructura alucinante para haber durante tanto tiempo engañado a esta pobre mujer, y entonces han demandado no solo por la estafa, sino también por usurpación de identidad e incluso por blanqueo de capitales, porque aquí también lo que han hecho es decir, vamos a ver cómo el banco no se ha podido dar cuenta de esto, porque sabemos que las transferencias a partir de 5.000, 6.000 euros, el banco es el que tiene que notificar a Hacienda, ¿no?, de esas transferencias. Es decir, para evitar un posible fraude o blanqueo de capitales, si las cifras han ascendido a 170.000 euros en un año, obviamente Hacienda tendría que decir, oye, pero ¿de dónde viene este dinero? En concepto de qué ingresos, de qué están haciendo estas transferencias. No hay ningún contrato ni nada. Horrible. O sea, me parece una situación a pobre mujer, o sea, parece de película, pero... que voy a ser mala, malísima. No. Adelante, te dejamos ser mala. Creo que estás dando caña. Te ha entendido todo el mundo. Me ha entendido todo el mundo, ¿verdad? Entonces aquí lo dejo. Sin decir nada. Aquí, de verdad, ¿eh? O sea. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? No he dicho nada. Bueno, esta también se las trae, porque un conserje del Instituto Politécnico Rensselaer en la universidad en Estados Unidos apagó por error, eso asegura, un congelador y destruyendo con ese acto más de 20 años de investigación. ¿Pero por qué lo apagó? Bueno, él alega que, claro, de los congeladores salían un montón de alarmas estridentes que sonaban y entonces él decidió pararlas. A pesar de que en el congelador había una
una nota advirtiendo de que no se apagara. De hecho, ponía lo siguiente: el congelador pita porque está en reparación. Por favor, no lo mueva ni lo desconecte, porque este área no requiere limpieza y además puede presionar el botón de mute de alarma para que durante unos 5 o 10 segundos usted presiona si desea silenciar el sonido. ¿Qué ocurrió aquí? Que el pobre conserje se equivocó de botón y entonces, en vez de silenciarlo, lo apagó. Todo esto ocurrió en el año 2020. El conserje además había sido contratado a través de un intermediario que es una empresa de limpieza que se llama Digley Cleaning Systems. Lo que ha hecho ahora la universidad es denunciar a esta empresa. Alega primero, le está indemnizando esa denuncia por daños y perjuicios $1 millón, porque claro, como tenía muestras sobre todo de células muy importantes para la investigación que estaban llevando a cabo, alegan que tan solo una pequeña fluctuación de una temperatura de 3 grados centígrados podría ser algo nefasto. Pues encima lo apagó durante toda una noche. Y luego, lo que segundo también alega la demanda es que aquí la culpa no la tiene el propio conserje, el pobrecillo, sino que la propia empresa por no haberle avisado o por no haberle de alguna forma capacitado para esas funciones, en el sentido de que habían avisado a la empresa en concreto que por favor tuvieran cuidado, sobre todo con esa zona, porque se estaba llevando a cabo la investigación. Pobre conserje, pero también es cierto que un congelador... Sabía leer. ¿Es a dónde iba precisamente? Yo me encuentro una nota en una nevera con 5 líneas... ¿No tocas? Pero si pones no tocar, pero si me pones 5 líneas y vas rápido, pues a lo mejor no lo ves. Él se equivocó, él dice que se equivocó y entonces al apretar el botón que ponía, lo de silenciar, al presionar, que le dé al botón de apagar. Insisto, ¿sabía leer? No, de verdad, o sea, yo, igual, me voy a callar, insisto, y luego mi amigo Francar me dice algo. Yo creo que ya no podía o pensó, mira, lo dejo así porque yo no sé qué he tocado. Y claro, lo peor de todo es que se dieron cuenta al día siguiente los propios investigadores, porque él lo dejó así y al día siguiente cuando iban a... se encontraron con que todo estaba totalmente destruido, porque esas pruebas, además, esas muestras, tenían que estar conservadas a menos 80 grados centígrados. El error técnico era de una variación de unos 2, es decir, estaba de unos 3, estaba en 78. Y ya podía perjudicar, pero salvable. El problema, claro, es que si encima ya estaba con menos temperatura de la que era necesaria, más todo el apagado de toda la noche, Pobrecillo. imposible recuperarlo. En fin, Ana Gullo, gracias por estas crónicas de manicomio. A ver qué nos traes en el mes de julio. Nos vamos a la última pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos porque tenemos que tratar el tema de la agricultura, del campo, de nuestro campo, porque es un asunto que apenas se está hablando en esta precampaña electoral cuando debería ser uno de los principales ejes que centran todos los debates políticos y mediáticos. Todo ello a la vuelta. Ha quedado claro durante estos últimos 5 años que la derecha, política y mediática, me odia. Al lado de la ultraderecha, pero es que la ultraderecha va a estar en el mismo sitio, siempre le quedará la ultraderecha, en el que dijo romper con la ultraderecha, los escaños ocupados por la ultraderecha. Que Vox, la ultraderecha, la derecha y la ultraderecha juntas de nuevo en Colón, y todo el protagonismo fue para la ultraderecha, con el apoyo de la ultraderecha a los escaños ocupados por la ultraderecha. 1:30 de la tarde, seguimos aquí dando caña y saludamos ahora en nuestra mesa a José María Liu, embajador de Taiwán en España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. ¿Qué logros destacaría de esos 4 años y medio al frente de la misión en España? Perfecto. Estoy muy satisfecho de cómo se han desarrollado y han crecido nuestras relaciones con España durante estos últimos 4 años y medio, principalmente en el sector comercial, en el sector cultural, en el sector académico y educativo, y en las relaciones con los medios de comunicación y con la clase política. Aunque Taiwán y España no tenemos relaciones diplomáticas, nuestras relaciones con España han sido siempre dentro del marco de la Unión Europea. Queremos fortalecer todavía más las relaciones sustanciales en busca de beneficio mutuo. Nos sentimos muy orgullosos de compartir con España valores universales tan importantes como la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos. ¿Cuáles han sido los principales apoyos a Taiwán logrados durante todo este tiempo? Nos hemos sentido muy apoyados desde el Poder Legislativo español y prueba de ello es que el 6 de octubre de 2022 recibimos por primera vez el apoyo explícito del Congreso de los Diputados de España mediante la aprobación de una proposición no de ley. En esta proposición no de ley, el Congreso de los Diputados subraya su oposición a cualquier acción unilateral que socave el status quo en el Estrecho de Taiwán. Reitera que la relación entre China y Taiwán debe desarrollarse
de manera constructiva y mediante diálogo, sin coacción y en base a la voluntad de la ciudadanía. Tal declaración constituye un valioso hito en las relaciones entre España y Taiwán, de que nos sentimos muy satisfechos y agradecidos. ¿Cómo le gustaría despedirse de sus amigos españoles y también de todos nuestros espectadores? Han sido en total 36 años de carrera, durante los que he sido embajador en Paraguay y Panamá, y viceministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Taiwán, y como broche y destino final, embajador aquí en España, a los amigos y amigas que tengo aquí en España, y entre ellos a los medios de comunicación. Quiero darles las gracias por toda su ayuda durante estos años. Gracias a Toro Televisión por el interés que siempre ha prestado a Taiwán. Espero que los espectadores de Toro Televisión hayan podido conocer mejor mi país y se sientan atraídos por él. Para concluir, no quiero decirles adiós, sino nos vemos, porque espero volver a verlos pronto en Taiwán, en España o en cualquier otro lugar del mundo. Cuente con ello. José María Liu, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por todo. Gracias. Cambiamos ahora de asunto porque las elecciones, ya lo saben, están a la vuelta de la esquina y Feijóo se prepara para ir a Bruselas. Eso sí, sin conocer cuáles son esas materias que a las que Pedro Sánchez se ha comprometido. Lo ha dicho en innumerables ocasiones. ¿Porque usted sabe qué ha pasado con Marruecos? No, yo tampoco. Y el de Marruecos no es un tema menor, ni tampoco el único que Feijóo insiste que Sánchez le ha ocultado no solo a los españoles, sino a él como líder de la oposición. Políticas en materia internacional, donde también está el desconocimiento por parte del PP a la respuesta que da España a la guerra de Ucrania, su veto a la participación en la cumbre de la OTAN o el secretismo de la Moncloa respecto a su viaje a Estados Unidos para un encuentro con Biden. Pero a todo ello se le suma un elemento más. No he tenido ni una sola llamada del presidente del gobierno español en relación con la presidencia del Consejo Europeo. Lamentablemente tengo que decir que he tenido más información de la presidencia del Consejo por parte del primer ministro sueco que de mi país. Nada se ha sabido, insisten en el PP, sobre los ejes en los que iba a basarse siquiera la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, hasta que el mismo Sánchez dio unas pinceladas en una rueda de prensa. Un juego sucio, critican, el que ha llevado a cabo el Partido Socialista con la oposición, que ha comprometido un sinfín de políticas, sobre todo en materia económica, y que no obstante son compromisos que deberá asumir Feijóo si llega a la Moncloa. Los peajes en las autovías, por ejemplo, son uno de los asuntos que Sánchez ya ha palabrado con Bruselas y se aplicará además en 2024 después de las elecciones, y que puede ser un arma arrojadiza contra el propio PP por parte de los socialistas cuando no tenían ni constancia de ello. O también el calendario que la ministra Rivera ha enviado a Europa con el cierre de las centrales nucleares previsto para 2030, el fin del carbón en 2 años y el impulso de las renovables y el hidrógeno, y todo ello sin el conocimiento de la oposición. Un error, critica Feijóo, por parte del presidente Sánchez, y al que se suma también el desconocimiento en cuanto a la gestión de los fondos europeos o la sostenibilidad del sistema de pensiones español. El próximo 13 de julio volverá a votarse la ley de restauración. Aquí se la hemos estado comentando en qué consistía y cómo destrozaría a nuestro campo, ya que un 40% de los terrenos que actualmente se utilizan para producción agrícola no podrían ser usados como tal. Además, desde Asaja a Valencia estallan contra las instituciones europeas por no haber llegado a un acuerdo sobre la aplicación de una cláusula de salvaguarda automática del arroz en caso de que las importaciones foráneas supongan un impacto grave para la rentabilidad de los productores comunitarios. Lo que denuncia esta organización agraria es que el sector arrocero está viendo cómo se incrementan las importaciones de arroz barato procedentes de Myanmar y Camboya con estándares de sostenibilidad muchísimo más bajos. Mazali. No solamente de Myanmar y Camboya. La semana que viene en la Comisión de Agricultura he podido, y los coordinadores así lo han visto, la importancia de lo que está pasando con el arroz que viene de la India, que es prácticamente lo que sucede también con el Myanmar, Camboya y Vietnam. Vamos a ver. El arroz que viene de la India viene con un pesticida que se llama triciclazol. Este pesticida, que es verdad que la EFSA, que es digamos el organismo
que habla de la sanidad de los productos, no dice taxativamente que es perjudicial para la salud. Pero sí que es verdad que en Europa no se puede utilizar desde hace un montón de años. Entonces, si no se puede utilizar en Europa, porque dicen que, ¿cómo se puede meter desde...? Pero es que, no, para mayor INRI, si el porcentaje que está utilizando este arroz venido de la India, de ese triciclazol, es de 0,6, le van a permitir que llegue hasta el 0,91. Con lo cual, vamos a ver. O sea, estamos todos locos, nos hemos pegado un golpe cada vez que nos levantamos por la mañana. Sí, el golpe. José María, yo lo entiendo así. Entonces, claro, ¿qué pasa con los arroceros? Vamos a ver. Es verdad que Europa es deficitaria en la producción de arroz. Entre Italia y España solo tenemos el 80%. Lógicamente, hay un contingente de 20% que hay que traerlo de otro lado. Ya. Pero con las mismas condiciones y con las mismas exigencias que se exige aquí. Porque, entre otras cosas, esos países, Myanmar, Camboya, Vietnam, la India... Ahora, a ver, ¿en qué situación se crea ese arroz, se está produciendo el arroz? Son países que no tienen los estándares de calidad, que no tienen los estándares sanitarios, con lo cual, ¿qué demonios, qué tipo de arroz se está viniendo, en qué condiciones? Y estamos hablando de seguridad alimentaria. Esa es la razón por la que la normativa que tienen que cubrir nuestros agricultores es altísima, es excelente. Seguridad alimentaria. ¿Realmente este arroz que viene de estas partes trae esa seguridad alimentaria? Lo dudo, es más, lo dudo absolutamente. Pero, bueno, están abriendo la puerta, le abren la catera y pueden entrar en... ¿Por qué? Pues porque en esos acuerdos con terceros países, la agricultura, y yo no me cansaré de decirlo, es la moneda de cambio y el eslabón más débil. Estos países no pueden ofrecer ninguna otra cosa, pero ¿a ellos qué les llegan? Maquinaria, productos químicos, productos informáticos, bla, bla, bla. ¿Quién se beneficia de eso? Desde luego España no. Italia en este caso tampoco, con lo cual la semana que viene, insisto, en la Comisión de Agricultura tendremos la oportunidad de hablar de esto. Pero es verdad que ese es un problema que tenemos encima de la mesa, pero no de ahora. Es un problema, yo me las tuve tiesas con el tema de Vietnam, que por cierto me echaron una bronca también desde dentro importante porque me opuse a que ese acuerdo se llevara a cabo porque perjudicaba sistemáticamente a los productores de arroz españoles e italianos. Y en este caso, el arroz que viene de la India, pero de Myanmar y Camboya, está en las mismas condiciones. Y nuestros productores se quejan, y con toda la razón del mundo. Si a mí usted no me permite utilizar esos plaguicidas, ¿por qué demonios se lo permiten a esos productos que vienen de terceros países? ¿A quién beneficia? Desde luego a los nuestros no. ¿Y qué está pasando? Bueno, perdón, Francas. No, es que, a ver, yo del tema no sé mucho, pero sí que sé que desde hace tiempo hay una discusión en que si se consiguiera liberalizar el comercio en el mundo en base a la supresión de aranceles, sería una manera bastante más rápida de erradicar la pobreza en ciertas zonas, porque producen mucho más barato y sería muy comprable distintos productores, desde el café hasta lo que quieras. Cosa que a priori, sin ser experto en la materia, parece incluso que se entiende bien. Pero claro, lo que no se entiende, o sea, yo entiendo que si al final el arroz vietnamita es más barato que el arroz que se produce aquí, pues el arroz de aquí tiene un problema. Pero claro, en las mismas condiciones, como mínimo sanitarias. Ya probablemente no puedes exigir que en Vietnam paguen a la hora al arrocero lo que le pagan aquí, con lo cual siempre estaría en ventaja el tema del arroz vietnamita. Eso se llama competencia desleal. Claro, siempre estaría en ventaja. También es verdad que traer el arroz no es gratis, o sea, que una cosa quita la otra. Pero lo que ya no tiene sentido, y creo que lo entendería hasta el más burro del país, es que si a mí me exigen que el arroz de aquí o las vacas de aquí o lo que quieras de aquí tenga determinada cosa, cuando no es de aquí no es la cosa. Porque eso solo se entendería no porque fuera importante lo que está prohibido para mi salud, sino que fuera importante para hundir a alguien. Porque si mi salud me da igual, o sea, cuando mi digestivo come, no dice, no, como el grano es catalán, pues tiene que ser más fino que si el grano es vietnamita. Eso no funciona así. José María, pero no solamente es el arroz, es decir, es todos y cada uno de los acuerdos. Vacas, y ayer tuvimos una reunión con la comisión hablando de esos acuerdos y yo lo dije. Vamos a ver, es que cuando alguien le oye a usted, tal parece que estamos en Alicia en el País de las Maravillas, que todo funciona fenomenal. Y no es verdad. Cuando tú oyes a los agricultores y ganaderos, pero no solamente españoles, sino de otros países, te dicen exactamente lo mismo. Es decir, el acuerdo preferencial, el derecho preferencial, que cuando cualquier país entra a la Unión Europea se le vende como que es efectivamente preferencial porque tú eres europeo, resulta que está ahí pero no se aplica. Con lo cual, ¿de qué se quejan los agricultores y ganaderos? Pero es permanente. Óigame, ¿por qué se me trata a mí peor que se trata a los que vienen de fuera? Yo soy en este caso español y soy europeo, pero cuando viene un vietnamita, viene un sudafricano,
sudafricano, viene un egipcio, viene un turco, pero óigame, o viene un marroquí, que esa es otra, claro, evidentemente, o sea, al hilo de lo que estaba antes hablando el ministro, es que esto es una vergüenza. Estos acuerdos con terceros países no deberían ser así. Deberían ser de esa manera, es decir, comercio global sí, pero no a costa de nuestros agricultores y ganaderos. Si a los nuestros se les están imponiendo una normativa exhaustiva, que es verdad que beneficia a esa seguridad alimentaria, porque la excelencia es extraordinaria, es que no podemos permitir que vengan de otra manera, aunque efectivamente lo que no se puede controlar es el coste que te... 40 céntimos se le paga a un señor que se contrata en Sudáfrica y aquí 10-12 euros por recoger la misma naranja. Por no decir que vienen efectivamente con las plagas, que no cumplen el tratamiento en frío y que ya estamos otra vez en la cantinela de lo que va a volver a suceder este año con están los productores de cítricos españoles en pie de guerra otra vez. Y es que es una detrás de otra, Alba, una detrás de otra. Y en el semestre español, que es con lo que has empezado, no hay ni una en esa lista que todavía no conocemos, pero sí sabemos que de todos los problemas que tiene el campo español, no hay ni un solo asterisco que diga acuerdos con terceros países, el tema de Mercosur, los fertilizantes, no hay nada, los fitosanitarios que se quieren cargar con la Agenda 2030, el 50% de que no son plaguicidas, que son los medicamentos para las plantas, es decir, es lo único que tiene el agricultor para poder ponerse enfrente y poder acabar con las plagas, es decir, ¿qué quieren? ¿Atarlos de pies y manos para traer de dónde? Y al final... ¿Qué es el objetivo? Es decir, ¿a quién beneficia? Yo lo tengo claro, es decir, con esos acuerdos con terceros países, cada vez se van poniendo más trabas a nuestros agricultores y ganaderos y cada vez se entran más cosas de fuera. Con lo cual, ¿qué es lo que están intentando? Cargarse la agricultura y la ganadería, es decir, el sector primario español, la pesca también, ¿para que entren de qué? De estos otros países con qué intereses oscuros y no oscuros. Oye, Mazali, ¿dónde quedó ese famoso, que aquí lo comentamos creo que además una vez contigo, el famoso diario de la vaca? Afortunadamente tenemos unas asociaciones agrarias y unas cooperativas que presionan cuando tienen que presionar. Es verdad que se olvidan de que la unión hace la fuerza. Si lo hicieran más a menudo, otro gallo nos cantaría, ¿vale? Pero sí que es verdad que, como os acordáis lo que yo comenté aquí, como que van a tener que anotar o ponerle un chip en la oreja a la vez para ver que se muevan de una parcela a otra. Bueno, pues por lo menos han conseguido que se retrase un año. Yo espero que se lo quiten de encima porque yo creo que es un atentado. Y además es una falta de respeto y una falta de profesionalidad tenerle que exigir a nuestros ganaderos, que ya de por sí tienen unos costes elevadísimos, que tengan que tener una persona para ver qué movimientos tiene la vaca o ponerle un chip en la oreja para ver cómo se mueven. Mire usted, si se está moviendo dentro de unas parcelas que pertenecen a un mismo propietario, ¿usted qué más le da dónde se vaya la vaca de un lado a otro? Claro, pero es que como dicen que las flatulencias de nuestras vacas provocan la huella de carbono, pero los 25.000 kilómetros que tienen que traer las vacas desde Nueva Zelanda o desde Australia, eso no provoca la huella de carbono. ¿Y las ovejas trashumantes encadenadas, sabemos algo o no? A ver, ahí tenemos un problema añadido, es decir, hay una normativa muy exhaustiva cuando aparece un brote de viruela o un brote de tal. El problema con esta transhumancia es que me parece que quedan dos grandes, están como a unos 200 kilómetros de un posible caso. Sí, a ver. Entonces... ¿Pero siguen ahí? Siguen ahí, es decir, parece ser que Castilla-La Mancha está a una semana de darles una solución, se está presionando por todos lados allí, pero es que, claro, Bruselas dice, esta es la normativa, tienen ustedes unas leyes nacionales, regionales y unos cometidos que hay que hacer y, claro, el problema es que ya no hay dinero, los ganaderos no tienen el dinero ni para el agua ni para los cereales para poder comer, porque, a ver, la transhumancia, ¿por qué se mueve? Van buscando pastos, cuando hay una sequía abrumadora, ¿qué es lo que hay? No se puede dar al ganado más que otro tipo de alimentación. En principio, la Junta de Castilla-La Mancha se comprometió con ellos a servicios sanitarios, agua y comida para esos animales, pero parece ser que o no lo están cumpliendo como dicen los ganaderos que se ofrecieron o realmente lo están haciendo. El caso es que están Además había otra cosa, que es que los contratos vencían. Porque claro, las ovejas están en unos pastos y se ha contratado que estén en unos pastos hasta un día determinado. Claro, porque no son pastos libres, son pastos de un señor. De pago. Y entonces eso se acababa en el mes de junio. No sé si el 1, el 15 o el 30. Si es el 30, como Hacienda acaba hoy. De todas maneras, a ver, con esto termino. El problema de los falsos positivos, yo no soy veterinario. Me interesa mucho, como candidato por Salamanca, este asunto. A ver, yo la pregunta que me hago, que también pretendo hacerla en la Comisión de Agricultura, es ¿cómo es posible que no haya en estos momentos, que dudo mucho que no exista, la reiteración de hacer algún tipo de pruebas que evidentemente acabe con esos falsos positivos? A ver, el falso positivo da.
eso obliga a que hay que, digamos, quitarse de encima ese ganado, esas reses, y se sacrifican. El problema es que cuando se sacrifican y vuelven a hacer otra prueba, ahí es donde aparece que existe un falso positivo, con lo cual ya no hay nada que hacer. Es decir, la res está sacrificada, el dinero que se le paga al ganadero por esa res que se sacrifica ni de lejos cubre el coste para llevarla a esa posición. Y la pregunta que yo me hago es, ¿realmente es necesario tener tantos falsos positivos? ¿No hay digamos, una posibilidad, algo técnico, otras pruebas técnicas que realmente, si se repite, podrían dejar a un lado esos falsos positivos y demostrarse antes de llevar a sacrificar al ganado? Me extrañaría, pero eso hay que preguntárselo al veterinario, porque si fuera la especie humana, cualquier tipo de bicho, hay la operación que es buscar al bicho. El problema es que hay muy pocos veterinarios en estos momentos. Parece ser que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Vamos a ver, yo creo que estamos en un momento en que se está reconsiderando y replanteando la globalización. Todos estábamos de acuerdo en que la globalización tiene que tener unas determinadas reglas para que esto no sea una pura anarquía. También que los acuerdos de asociación, en que efectivamente nosotros tenemos que hacer como países industrializados concesiones a los países que están en vías de industrialización, pero manteniendo el fair play y una competencia real. El principio que ha dicho Mazzali es indiscutible, es decir, si el problema es la protección de la salud, usted tiene que proteger la salud con los productos hechos en casa y con los productos que vienen de fuera. Es absolutamente ilógico el que te puedan contagiar porque eso no se haga. Hay las inspecciones en origen, etcétera. Estamos ahora en acuerdos de asociación, estamos en el de Chile, vamos a ver qué hacemos con Mercosur, etcétera, y los intereses agrarios tienen que defenderse. Segunda reflexión. Lo que ha demostrado el COVID es que el traer todo de fuera, el externalizar la producción tiene problemas. Estábamos hablando de Taiwán, el problema que pasó con los semiconductores con Taiwán es paradigmático. Se ha paralizado la industria de todo el mundo porque no había semiconductores, etc. Y una de las cosas que tiene que hacer España, que es el país que más ha sufrido en el COVID, es decir, la caída del Producto Interior Bruto de España fue un 11%. ¿Por qué? Porque dependemos excesivamente de los sectores, que son el turismo y los servicios, que se ven muy perjudicados cuando hay confinamientos cuasi medievales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reindustrializar el país y también tenemos que prestar especial atención a nuestro sector primario, el agrícola y el ganadero. Y eso es un proyecto de país que va a necesitar el acuerdo de muchas fuerzas políticas y agentes sociales. Brevemente, Víctor. Bueno, yo quiero decir que la primera compañía de arroz de marca del mundo es una compañía española, es Eurofoods. Claro. España produce unas 785.000 toneladas de arroz al año. Normalmente suele ser Andalucía, Extremadura los primeros, el tercero es Valencia. Dale. Dos variedades de arroz que se producen, que son japónica e índica. En España principalmente es japónica. Las variedades de arroz que se suelen importar suelen ser de la variedad índica, que son estos granos largos, los basmati, estos atomizados. Además, no solo Italia, España, Portugal, Francia, Grecia producen también arroz. El consumo per cápita más alto de arroz lo tiene Portugal, que consume 16 kilos al año per cápita. En España estamos en 4, para que hagáis una comparación. El arroz, la harina de arroz se utiliza en la alimentación infantil porque es un cereal noble y el consumo de arroz va creciendo a nivel mundial. Cualquiera que esté apostando por el arroz está apostando por el futuro. Y cuando los chinos tengan capacidad de comer todos los días 1 kilo de arroz al año, no habrá arroz en el mundo para todos ellos. Por lo tanto, yo celebrar que estemos en el arroz, hay que protegerlo, es un cultivo histórico en España. Y a España le ha ido bien, y termino ya con esto en la parte del arroz, y me gustaría hablar luego de los otros temas, cuando se ha abierto al mundo. Yo creo que el poder mover, y nosotros vendemos arroz a toda Europa, es muy interesante, y no podemos, muchas veces en estos acuerdos, en momentos puntuales, perdemos. Y muchas veces los gobiernos, muy especialmente, es que yo trabajé en el sector Zapatero, negoció fatal muchísimas cosas, y eso lo hemos estado pagando en el sector agrícola y ganadero en España muchísimos años. Cuando se pierde la capacidad de la negociación entre naciones y nos vamos a organismos más
o tienes una presencia fuerte y clara en Europa o sales perdiendo, y es lo que nos pasó con la remolacha y con el arroz. Víctor González, José Manuel García Margallo, Mazali Aguilar o Josep María Francas, ¿quién es su tertuliano favorito? Hoy es el último día del mes de junio, así que toca que envíen sus mensajes para que ya a principios del mes que viene le digamos quién es su tertuliano favorito. Simplemente tienen que enviar un mensajito de texto con la palabra, en vez de poner toro, ponen Francas, Josep María, al 28088. Recuerden que el mes pasado fue Josep María Francas y además Margallo fue el quinto en votaciones, así que si ustedes quieren cambiar esos resultados, alterarlos, simplemente tienen que votar al 28088. Vámonos hasta Francia. Más de 660 detenidos en otra noche de disturbios. Otra noche que Francia es iluminada por las llamas de los incendios provocados en diferentes ciudades del país galo. Van 3 noches en las que los disturbios son la normalidad. Todo comenzó debido a la muerte de Nael, un joven magrebí que durante un control de policía, cuando le pidieron la identificación, arrancó el coche para escaparse y un policía le disparó. El joven murió pasados unos momentos. La justicia ha decretado prisión preventiva para el policía por homicidio voluntario. Los ciudadanos, tras conocer la muerte del menor, salieron a las calles para protestar, pero no de forma pacífica. Destrozo del mobiliario urbano, asalto a tiendas, comisarías, escuelas, incendio de coches, autobuses, ataques contra los agentes, incluso robo de la indumentaria policial. Francia está viviendo bajo la violencia. El Ministerio del Interior desplegó 40.000 efectivos para hacer frente a la situación. Han confirmado que hay más de 240 policías heridos durante los disturbios de anoche y más de 660 detenidos, en su mayoría jóvenes de entre 14 y 18 años. El departamento afirma que las fuerzas de seguridad están enfrentándose a una violencia poco frecuente. Se ha cortado también la red de transporte público durante estos días. Ayer hubo una marcha en la que se pudo ver a la madre del joven subida a un camión, sonriendo y siendo apoyada por sus compatriotas. Por un lado, la justicia debe actuar para conocer la verdad de lo ocurrido con Nael, pero los ciudadanos están aprovechando la ocasión para crear caos. Los delincuentes se han apoderado de las ciudades. Cuando terroristas han actuado en suelo francés, no se ha visto que la gente tome las calles como está ocurriendo ahora. Últimos 6 minutos de programa para Sandro Meco de En Dos Continentes. Buenas tardes, Sandro. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, pues hablábamos de una cuestión de raza en Francia. En Estados Unidos también está pasando algo parecido. Y es que lo que ha sucedido es esto, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha eliminado la discriminación positiva dirigida a estudiantes negros o de raza hispana para poder acceder a las universidades. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes universitarios en Estados Unidos, a la hora de presentar la solicitud, podían tener ventajas universitarias para acceder a su centro escogido si se tenía en cuenta la raza. Es decir, que podía haber más probabilidades de que un ciudadano negro o de raza hispana pudiera acceder a estos centros independientemente de la nota, pero sumando la cuestión de la raza. Bien, esto es algo que ha provocado un debate intenso en Estados Unidos, como no podría ser de otra forma. Y como no podría ser de otra forma, quien ha contestado y quien ha hablado sobre la legitimidad de este Tribunal Supremo ha sido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Señor presidente, en el Congreso hay políticos que cuestionan la legitimidad del Supremo. ¿Es un tribunal rebelde? No es un tribunal normal. Entonces esta es la cuestión. ¿Es un tribunal normal por tratar de dictaminar una sentencia que pretende favorecer la meritocracia o no lo es por dejar de lado cuestiones de raza? ¿Cómo lo veis en la mesa? ¿Qué tendrá que ver el color? Sí. ¿Y qué tendrá que ver la etnia? Si de lo que se trata es tener lo mejor y la excelencia. Da igual cuando dicen cuotas. ¿Pero qué cuotas? Pues igual, ¿por qué no pueden ser todas señoras o todos señores? O una mezcla, lo que sea. Es que es absurdo. O sea, si tú tienes... es que lo que hay que hacer es buscar siempre lo mejor, la excelencia, esa meritocracia, el trabajo, el esfuerzo hecho. Y, oye, pues hay gente de color extraordinaria, pero hay gente de color no tan extraordinaria. Y hay gente blanca estupenda y otra gente que no es estupenda. De modo que ¿qué tendrá que ver la etnia y el color? Por cierto, también nos lo utilizan en el Parlamento Europeo cuando el otro día hablaban de Australia y Nueva Zelanda con los maoríes y también, ¿sabes? Utilizan, ¿sabes? Esos resortes para pincharte y decirte que hay que apoyar esos acuerdos con terceros. Es que todo depende de lo que Víctor, busques. después. Si buscas médicos, lo que te interesa es gente formada. Si buscas negros con un título de medicina, te interesarán negros con título de medicina. Yo quiero los mejores en cualquier sitio. En general hay que buscar médicos. Estas discriminaciones que había
tuvieron sentido en un momento dado en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos fue un país profundamente racista, especialmente en algunos estados. La educación que se daba a las poblaciones negras era deficitaria, por no decir a los hispanos, era absolutamente deficitaria. Yo creo que desde hace 20 o 30 años, yo estudié en Estados Unidos, pues ahora 40, bueno, 40 no, pero 30 sí, yo creo que ya no existe ese racismo y que esto era algo que venía de esos tiempos, de esos momentos y que había que superarlo totalmente. Ahora, para los rankings oficiales del Ivy League de las universidades, miran muchísimo el número de razas que tienes, el origen, y eso, por lo tanto, esto es una medida que va a tener un efecto, yo creo que no tan fuerte. Y, por supuesto, comparto, yo creo que meritocracia. La universidad tiene que ir a aquella persona que más se lo merezca en base a sus resultados. Yo tengo 2 titulaciones en Estados Unidos. Estoy absolutamente de acuerdo que la regla objetiva es el mérito y la capacidad. Esos son los valores burgueses de la Revolución Francesa. El problema es cuando ha habido colectivos que no han tenido la misma igualdad de oportunidades durante mucho tiempo. Y entonces, durante un periodo determinado, hay que favorecer su acceso con medidas de discriminaciones positivas. Pero esas discriminaciones son, por naturaleza, temporales. Una vez que la igualdad de condiciones está garantizada, no tiene el menor sentido la discriminación positiva. Pero en determinados momentos la discriminación positiva ha sido muy necesaria. Es decir, en España la mujer no votó hasta la República con una iniciativa de Clara Campoamor. Tenían un acceso a la universidad mucho más restringido. En Estados Unidos, que sigue siendo un país profundamente racista, hay que, durante un tiempo, favorecer que tengan acceso a donde no lo han tenido. Insisto, cuando eso se normalice, eso deja de tener sentido. Discrepo, ¿qué más está pasando en Estados Unidos, Sandra? Que no hemos terminado aún. No, es que el presidente de los Estados Unidos, en su última entrevista, tuvo un problema parecido cuando parecía que dicha entrevista había acabado y, bueno, él se quiso ir antes de tiempo. Gracias. Gracias, es un placer. Muchísimas gracias, no se vayan a ningún lado, es un día muy interesante este, tenemos las reacciones. El tiempo que tardan en irse como hizo Trump, y llevándose los papeles. Esto sí que no nos lo esperábamos, pero de esta forma terminamos la jornada de viernes con otro de esos momentos que nos regala siempre Joe Biden y en este caso Sandro Meco en esta casa. Sandro, gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, nos vemos el lunes, como siempre puntuales a las 12 en Dando Caña. Que pasen un feliz fin de semana y se cogen el coche, cuidado en la carretera, revisen el coche antes de salir, descansen cada 2 horas y el cinturón. Feliz fin de semana.